Bueno, buen día a todos. Ahora sí, vamos comenzando. Les damos las gracias una vez más por conectarse con nosotros. Me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Santiago Lubián. Trabajo en la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción, más precisamente en el área de investigación y desarrollo. Hoy vamos a estar dando continuidad al ciclo de charlas de BIM en Acción. Vamos a estar hablando sobre pymes constructoras que se hayan sumergido en la metodología BIM, en el contexto local, con todo lo que eso implica, ¿no? Y por eso nos acompañan en esta oportunidad los arquitectos Agostina Molinari y Martín Gori, de Edilicia. Buenas a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Edilicia es una constructora rosarina que se dedica a la mejora de proyectos a través de tecnologías de vanguardia, implementando metodologías como BIM y Lean Construction, entre otras. Agostina y Martín nos van a contar cómo fue la curva de aprendizaje en la empresa, qué desafíos tuvieron que afrontar en este contexto y cuáles son sus nuevos horizontes. Para nosotros, desde la organización, este era un caso modelo que sin duda demuestra que el salto es posible y que solo hay que poner, como decimos en el ciclo, a BIM en acción. Este ciclo de conferencias, debo decir, no sería posible sin la participación de empresas y profesionales que apuestan en la innovación, que creen que los procesos de construcción y gestión todavía tienen un margen de mejora sustancial. Por eso invitan a Autodesk, la casa de Soft y Edilicia, quien nos está acompañando hoy. También vamos a contar con el apoyo de esta selección de fabricantes de insumos que entendieron la potencialidad de esta metodología, y así como ayer desarrollaban bloques para metodologías CAD, hoy se encuentran acompañándonos con sus librerías o bibliotecas BIM para poder incluirlas en nuestros modelos. Ellas son Aluar, Amanco Guabin, Barbieri, Consultil, Grupo Dema, Ferrum, FB, Nauf, Tecnoperfiles y BASA. Organiza el ciclo, como les comentaba antes, la Cámara Argentina de la Construcción, a través de su escuela de gestión, y más precisamente a través de su área de I+D, Investigación y Desarrollo. Por último, recuerden que pueden encontrar toda la información del ciclo en la web, bimenaccion.egc.org.ar. Desde ahí pueden realizar inscripciones a los siguientes encuentros, grabaciones de los encuentros que van pasando, las pueden encontrar ahí, como así también el material de las ediciones anteriores. Dicho todo esto, los voy a dejar ya con los chicos. Martín, te paso la palabra. Buen día a todos. Buen día, ¿cómo va? Gracias por la presentación. Sí. Hoy, después de bastante tiempo, si bien no estamos presencial, estamos dando la charla desde la misma oficina, así que nada, nos vamos a estar superponiendo un poquito las palabras, pero esperamos que salga bien igual. Como que de golpe nos acostumbramos más a dar charlas activando y desactivando el micrófono desde la casa de cada uno, y ahora, bueno, volver a la presencialidad después de tanto tiempo. Vamos a ver cómo sale. Volver a pisarnos. Sí, volver a pisarnos un poquito en comentarios y demás. Bueno, BIM en acción, vamos poniéndole play a la charla. Un momento, ahí estamos. Nosotros somos Agostina Molinari, arquitecta, líder de proyectos y coordinadora de la oficina técnica de nuestra empresa. Y yo soy Martín Gori, también líder en algunos proyectos, y estoy dentro del área comercial además. A su vez, ambos fuimos docentes BIM. En este momento ya como que hacemos un poco asesoramiento de cursos internos y cursos externos que damos desde la empresa, pero hemos dejado el espacio para que por ahí otras personas se puedan desarrollar en ese campo de la docencia. Pero bueno, ambos enseñamos la metodología durante varios años, así que nada, podemos dar un poquito de conocimiento desde haberla enseñado y implementado en la empresa. Y a su vez, yo también estoy formando parte de la comisión de traducción de la norma ISO 19650 de IRAM. Estamos traduciendo la norma internacional para generar una norma local. Ahora estamos por el capítulo 2, así que bueno, es un poco para contarles en qué se basa nuestro día a día. Edilicia es una empresa que nace como una pequeña contratista de obra, de albañilería en 1950,
y empieza a crecer, 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 y para los años 2000 ya tenía una serie de obras de gran escala, como ser lo que es el Caribe Canalla acá en Rosario, supermercados, un montón de metros cuadrados, hospitales, el hospital provincial y demás. Y un poco cerca de alrededor de 2010, cuando Nicolás Ruggero se recibe de ingeniero civil, lo que hace es tomar esta empresa que ya tenía una base muy sólida en cuanto a la ejecución y al tipo de proyectos que estaba tomando, y profesionalizarla, por lo cual pasamos de tomar un montón de decisiones en la obra a tratar de tomar la mayor cantidad de decisiones en la oficina, y ahora la volvimos a trasladar hacia la obra, pero con un cambio de paradigma que después le vamos a ir contando sobre el final de la charla. Pero un poco en base a esto, la empresa hoy en día cuenta con 100 profesionales, justamente porque le damos un poco muy grande, siendo empresa constructora, a lo que es el trabajo en oficina, digamos, sobre los modelos y demás. Sí, el pensar antes de hacer. Exactamente. Nicolás, por las dudas, para los que no lo conocen, es el nieto del que fue el fundador de la empresa de albañilería en su momento. Exactamente. Pichón. Justamente con lo que fue Perdón, una intervención. Y también hoy Sí. presidente del BIM Forum Argentina, no es dato menor. Sí, también. No, también, y director del aeropuerto de Rosario. Exacto, sí. Y podemos... También. Sigue sumando. Y exocente, sí. Bueno, en base a la profesionalización que nos caracteriza como empresa, estamos siempre buscando la mejor forma, la más precisa, la más confiable y también la que menos retrabajo nos genere. En base a esto implementamos dos metodologías de trabajo de las cuales vamos a estar hablando, pero que en 2018 nos posicionaron como la empresa constructora más innovadora del país, que un poco lo que nos pasa es que nos revalida un esfuerzo, del cual también le vamos a estar contando ahora durante la charla, que lleva todo este tipo de implementaciones. Así que la verdad que es un premio que por ahí parece anecdótico, pero a nosotros nos valida un montón lo que es el esfuerzo que hacemos a nivel empresa y a nivel profesional cada uno de los que trabaja. Sí, que muchas veces a lo largo del proceso nos han tratado de locos, de si vale la pena o no, y es como que uno reconfirma un poco de que sí, que esa inversión vale la pena, en algún lado está dando sus frutos, y no solamente internamente, sino que se empieza a ver un poco el reconocimiento también de los pares. Como empresa, Iricia arranca como una constructora y a lo largo del tiempo se va convirtiendo en un grupo. Hoy en día el grupo cuenta con 5 o 6 unidades de negocio que nos permiten abordar todo el proceso de construcción de lo que puede ser una prefactibilidad de un negocio o de ¿cómo se llama? De un desarrollo inmobiliario, o una prefactibilidad de un proyecto que se quiera hacer desde el punto de vista municipal, estructural y demás, pasando por todo lo que es anteproyecto, proyecto básico, ejecutivo y demás, construcción puesta en marcha. Incluso tenemos una unidad que es de mantenimiento. Y también tenemos unidad de demolición de movimiento de suelos, que también hace demoliciones. Así que hemos logrado abarcar todo el proceso de construcción en estos años. Básicamente la empresa, en lo que respecta a lo que es la construcción, se basa en dos grandes pilares. Por un lado, la información precisa, o sea, el manejo de información que sea de información de mayor calidad y mayor confiabilidad posible, y por otro lado, la planificación. Esto lo hacemos en pos de conseguir en nuestras obras y en nuestro accionar diario confiabilidad. Entendemos que el rubro de la construcción está como manchado por el preconcepto de que me meto en una obra y no sé cuánto voy a gastar, cuánto tiempo va a durar y demás, y lo que hacemos es tratar de darle a todos los stakeholders que participan dentro de este proceso de construcción la mayor confiabilidad posible, y eso es en base, claro, dentro del proceso, en base a estos dos pilares. Cuando hablamos de información precisa, voy un poquito más despacito, porque ya enseguida me subo. Cuando hablamos de información precisa, justamente estamos hablando de BIM, que es lo que le venimos a contar un poquito hoy en día. Solo decimos que lo que hacemos es construir antes de construir. Y para bajar alguna resolución, ahora le voy a dar un poquito la palabra a vos. Perdón, pero sentía como que iba por las dudas, cualquier cosa nos van frenando eso. Demás. Digamos, dentro de lo que son estos dos pilares en los que fuimos basando como nuestra evolución como empresa, y la que nos permitió ir saliendo de solamente hacer albañilería, tomar un montón de otras cuestiones, mejorar, lograr este premio que les contamos y demás, una de las grandes patas en las que nos hemos basado, que es por ahí la que está por ahí apuntando a seguir concientizando de los beneficios que trae todo este ciclo de charlas, es la parte de lo que es el trabajo en BIM. Dentro de lo que es Building Information Modeling, nosotros hoy en día hemos llegado a aplicarlo en varias
creo que ya casi todo el espectro, por lo menos de lo que se podría usar, o bueno, no sé si todo, porque siempre hay mucho más para hacer, pero bastante a comparación a donde arrancamos. Ahora les queríamos mostrar como un recap de todas las cosas que fuimos logrando. En primer lugar, hemos logrado, por ejemplo, tener mucha mayor precisión y confiabilidad en lo que son los relevamientos de obra, obviamente en proyectos que han tenido preexistencias, pero bueno, en tiempo atrás, como que estos relevamientos se hacían a mano, con una cinta métrica, esto, lo otro, que cada vez que lo volcabas a un plano, después te das cuenta que tenías un error y demás. Nosotros dentro de lo que es toda la metodología BIM, hemos adoptado más allá de los programas de modelado en sí, otro tipo de herramientas como ser los escáner 3D y las estaciones totales para poder también BIMizar todo el proceso de este relevamiento de existencias. En el video este que está pasando Tincho en loop, está un poquito cómo es ese proceso. Ese aparato que se ve ahí es lo que se llama el escáner propiamente dicho. En este caso, este video lo hicimos en el aeropuerto de Rosario. El aeropuerto de Rosario arrancó hace unos años como un proyecto de expansión de sus instalaciones, y para hacer ese proyecto lo que hicimos fue relevar la parte ya existente del aeropuerto, claramente, para poder volcar a un modelo esa parte ya construida y lograr ajustar con mayor precisión el proyecto de la parte nueva. Nosotros en este caso no participamos como constructora, participamos como en el rol de gerenciador, por decirlo de alguna manera. O sea, por un lado estaba la UTE, gracias, tipo la Unión Transitoria de empresas que fueron los que fueron a ejecutar, y a nosotros nos llamaron un poco desde la parte que gestionó el proyecto para ayudarlos a terminar de darle un cierre y hacer un seguimiento de los cambios que hay normalmente entre el proyecto a cuando esto se lleva a obra. Entonces, en un primer momento lo que hicimos fue esto. Si querés ya ir pasando, ya creo que cansó un poco el loop. Sí, seguro. Pero bueno, y no solo en ese proyecto, sino que ahora recientemente estamos también viendo de arrancar un nuevo proyecto en lo que es el Polo Tecnológico de Rosario, que también está ubicado en una serie de edificios, en este caso no preexistencia de la misma instalación en sí, pero sí preexistencias históricas de la ciudad. O sea, son una serie de 3 pabellones con valor patrimonial que están hoy en Rosario, en lo que es el ex Batallón 121, no sé si alguno lo conoce o no, pero bueno, acá es un gran pedazo de ciudad con un valor histórico un poco fuerte. Hoy en día ese sector de la ciudad que se está transformando, ya se fue transformando en lo que es el polo tecnológico. De estas 3 naves que hay en ese predio, 2 ya se refuncionalizaron y hoy en día hay oficinas semilleros de pymes de tecnología, y la idea es transformar este último pabellón en un semillero de empresas de biotecnología. Cuestión, al ser de nuevo algo patrimonial, también estamos implementando estas herramientas. Hicimos, en este caso, además del relevamiento con las estaciones 3D, hicimos todo un relevamiento con dron, que me di cuenta que no pusimos las fotos acá, pero bueno, que siempre hacemos un relevamiento con dron complementario de fotos y demás cuestiones que nos ayuda a tener un poco toda esta info como primer paso en abarcar todo el proceso, pero desde BIM. Un poco lo que pueden ver en el GIF es justamente el resultado del escaneo con las estaciones de láser 3D. Lo que se va haciendo es posicionar esas estaciones en distintos puntos. En este caso eran cerca de 200 estaciones, y esas estaciones siempre tienen que tener una relación ¿cómo se llama? Geolocalizada con la otra. Entonces, al estarse viendo, como que esto lo que hace es generar un modelo, que es justamente una nube de puntos, en las cuales se puede medir, y en esa medición podemos tener una precisión de centímetros, o incluso si queremos buscar momentos, digamos, lugares con mayor precisión, podemos llegar a la precisión de milímetros incluso. Para este edificio, lógicamente, lo que necesitábamos era tener una base de qué es lo que tenemos que intervenir para hacer la modificación, que es todo interior. En el caso del aeropuerto era incluso menos, porque la parte más importante, o sea, necesitábamos la volumetría del existente, y la parte más importante era el lugar en el que se iban a conectar los 2 edificios, y ahí teníamos que proyectar sobre ese punto. Entonces lo que se va haciendo es tirar distintas precisiones en los distintos lugares en base a necesidad, pero lo que hacemos después con esto es convertirlo al modelo para que sean elementos BIM y que puedan ser modificables, porque esto es meramente una referencia.
Sí, de hecho en este proyecto se tiraron muchísimas más estaciones. Se habían tirado, creo que tiramos como 260 estaciones o más, porque necesitamos un grado de precisión muchísimo más grande. Llevó un par de días más el escaneo en sí. Y además estaba muy compartimentado adentro, entonces por cada habitación, digamos, tenés que tirar una estación, así que... Y si bien igual no los quiero asustar, son 260 estaciones, que parece como un montón, pero fue algo que se hizo en 3 o 4 días y que Claro. hoy tenemos una base de datos bastante precisa del tema. Exacto. Bueno, otra cosa que nos permite BIM es realizar una serie de simulaciones. Vamos a pasar a mostrarles un par de ejemplos. También respecto del Aeropuerto Internacional Rosario, que es el proyecto que veíamos antes, la ampliación del aeropuerto de acá de Rosario. Sí, la ampliación por ahí, adentro directamente mostramos, es la parte de la derecha que vieron recién, que tiene Exacto. estas columnas como con forma de árbol. La práctica de la preexistencia era la de la izquierda, la más bajita. Bueno, lo que hicimos ahí fue en base a un proyecto que creo que era de la Unidad de Proyectos Especiales de la Municipalidad, chequear justamente, o sea, primero generamos un modelo, estuvimos trabajando un poco en las circulaciones y después metimos todo eso en un software de simulación en el cual lo que íbamos haciendo era manejar los flujos de gente que podían ir en los distintos sectores del edificio. Esto nos generaba, tomaba alguna serie de datos y sumándole algunas partes un poco aleatorias de puede venir más gente en tal momento, menos gente, iba buscando los picos de ocupación para tratar de chequear si el dimensionado de los pasillos y la cantidad de cola y demás estaba correctamente realizado. Sí, digamos, usamos lo que es el tema BIM para hacer simulaciones no solamente, digamos, a nivel render, que por ahí es como lo que uno más tiene presente o lo que más trae de programas anteriores o de demás cuestiones, sino que también para chequear, hacer simulaciones de cuestiones funcionales del edificio y poder como complementar un poco el proceso del proyecto, que obviamente no es que la máquina lo hace solo, el valor del arquitecto es invaluable y, o sea, hay un montón de aporte, pero siempre suma a hacer este tipo de testeos que, nada, es como un ida y vuelta que uno se puede apoyar un poco más en estas tecnologías para terminar de verificar algunas cuestiones. Ahí abajo a la derecha, no quiero arrancar el video porque si no la imagen pasa directamente, pero ahí abajo a la derecha se pueden ver un poco los flujos y se ven estos puntos rojos, que eran los puntos, ese punto rojo que se ve ahí donde está el mouse, a ver si se ve el mouse. Sí, acá. Es un punto de confluencia que terminaba siendo un cuello de botella, entonces bueno, una de las propuestas era ampliar ese lugar de recepción. Por otro lado, también los modelos BIM nos permiten centralizar un montón de información en un solo lugar y, además de toda la información que vamos a ver ahora respecto a instalaciones y simulaciones y demás, nos permiten generar recorridos e imágenes de realidad virtual. ¿Qué play? No. Ah, no, perdón. Esto es un poco lo que les decía antes, esta parte que nosotros acá les mostramos, hemos hecho este proyecto, por ejemplo, fue un proyecto que se hizo de cero en edilicia, todo el diseño, que era para Tansi, que son proveedores de maquinaria agrícola, estaban queriendo hacer un local, en Arequito es, si no me equivoco mal, en Arequito, que es por acá cerca de Rosario. Cuestión, en este caso hicimos todo el proyecto en el desarrollo BIM, y por ahí una de las plusvalías más grandes que le hemos encontrado a todo el tema de la implementación BIM es este tema de la realidad virtual, porque por ahí nos fuimos dando cuenta que a nuestros clientes quizás a veces les resulta más fácil de entender el proyecto que uno le está presentando cuando puede como meterse dentro de esa realidad virtual, o sea, pasar un poco el plano del render, que es como una imagen estática, hay un montón de cosas que aportan muchísimo, pero superarlo y darle un pasito más en lo que son las realidades virtuales, que ya sean videos o directamente el tema de los lentes de realidad virtual que nos han permitido meterse literalmente en nuestro proyecto y como por ahí experimentar cómo sería el recorrido, transitarlo, demás cuestiones, y por ahí inclusive ahora en el video que Tim fue pasando, que no es de ese mismo proyecto, es de otra casa que hicimos acá en San Lorenzo, poder darle la posibilidad de ir, por ejemplo, chequeando en vivo con ellos algunas cuestiones de si vamos a usar tal material o si quedaría mejor el otro, y como poder haciendo algunas experimentaciones de este estilo, directamente en vivo con ellos e integrarlos mucho más en el proceso como de diseño en ese sentido. Entonces, esto era un poco lo que les decía antes, que es un gran valor que tiene BIM, creo que lo deberíamos haber ordenado al revés, ahora que lo pienso, y después lo de las simulaciones, pero bueno, nada, sí creemos que
por ahí esto algo habíamos contado en el ciclo de charlas anterior, que es como uno de los mayores beneficios que hemos visto, que es este tema de comprender mejor qué es lo que uno está realizando, participar más de ese proyecto, y nada, un poco eso. Sí, lo que veíamos recién también es la simulación. Ahora vamos a ver lo que comentaba recién Agustina del cambio del piso, pero lo que estamos viendo ahí es la simulación de cómo se comporta nuestro edificio, en este caso una vivienda unifamiliar, respecto de lo que es el asoleamiento, porque había una preocupación muy grande del cliente de si la pileta iba a quedar en sombra en un horario muy temprano, entonces teniendo bien ubicado el proyecto y bien orientado, se puede hacer ese análisis y la forma de mostrarlo es mucho más gráfica. Y acá estamos viendo, como comentaba, el cambio de piso de madera a piso de porcelanato, entonces con 2 clics, si tenemos el modelo bien armado y con los lentes puestos, podemos empezar a recorrer ese espacio al cual le cambiamos el material recién, y eso lógicamente también impacta en planos, impacta en cómputos, impacta en detalles y demás. Sí. Uno de los grandes beneficios que vimos al momento de, digamos, habiendo llegado ya a un grado de implementación BIM en el cual nos sentimos confiados de las decisiones que vamos tomando en el modelo y demás, es la resolución de instalaciones complejas. En este caso, el edificio de Centro Médico Funes del Grupo Oroño, que es Grupo Oroño es una sociedad que maneja un montón de instituciones de salud, y que se viene expandiendo, Rosario entera se viene expandiendo hacia la zona de Funes, que es un poco las afueras de Rosario, y bueno, en pos de eso llega esta clínica que viene a cambiar un poco, o a agregar este servicio de salud que faltaba a la zona de la región de Funes, y este proyecto a nosotros nos llega en etapa de, digámosle, proyecto de arquitectura, pero sin definiciones, sin definiciones de instalaciones y demás. Sí, en estado anteproyecto. Sí, en anteproyecto directamente. Y lo que hicimos fue, bueno, modelar todo lo que era el anteproyecto y convertirlo en un proyecto ejecutivo. En este caso, arrancó la obra en conjunto porque las necesidades por ahí en nuestro país son esas de que necesitamos empezar a avanzar con la obra y no nos podemos a veces dar tiempo de desarrollar los trabajos constructivos, pero en sí lo que fuimos haciendo es modelando cada una de las instalaciones que por ser un programa de salud eran súper complejas para llegar a la menor cantidad de interferencias posibles. Esto lo llamamos class checking. Sí. Sí, o sea, tal cual. En realidad por ahí lo ideal sería llevar al proyecto ejecutivo todo esto antes de arrancar la obra, con tiempo y demás, pero bueno, el contexto inflacionario de nuestro país, que creo que todos conocemos y sufrimos en algún punto, no nos lo permite. O sea, la realidad es que hay que como ir avanzando sobre la marcha. Entonces hemos intentado como agilizar estos procesos de modelado y demás cuestiones lo máximo posible para intentar reducir al máximo los problemas que puedan surgir en obra. Como el 100% del proyecto no está resuelto antes de ir a la obra, obviamente algunas cuestiones se van arreglando sobre la marcha, pero digamos, desde el momento que usábamos estos recursos a hoy, creo que hemos reducido en un porcentaje bastante considerable los dramas que pueden llegar a surgir luego en la obra. Exacto. Class checking es por ahí una de las patas, uno de los beneficios más publicitados de lo que es el tema BIM, y creo que podemos dar fe de que es real. O sea, especialmente en este tipo de edificios que realmente hay muchísimas instalaciones que compatibilizar, y no solamente entre ellas mismas, sino con todo el tema estructural, que este edificio tiene una envergadura bastante importante, vigas de casi 1 metro de alto y un montón de cuestiones. Nos han permitido como compatibilizarlo lo máximo posible y agilizar, no solamente reducir problemas, sino agilizar el proceso constructivo, porque obviamente cada vez que uno se encuentra con un problema no es solamente el costo de resolver eso, sino el tiempo que se pierde. Entonces hemos podido avanzar en tiempos bastante reducidos para lo que son la escala y envergadura de estos proyectos, que creo que es algo que nuestros clientes valoran muchísimo, especialmente en lo que fue este último tiempo, que es como que tema salud ha necesitado dar un pico en sus prestaciones con todo este tema de la pandemia. Dentro de lo que es salud, esta clínica cuenta con toda una parte de emergencia abajo para recepción justamente de pacientes que vienen como emergencia, toda una parte de consultorios, todo un sector de diagnóstico por imágenes, una parte de internación, quirófano, laboratorio. Sí. Incluso
empieza a funcionar como un data center, tiene como una sede data center en Rosario y por fibra óptica va desde Rosario hasta esta sede en Funes, que es como un segundo nodo de la red de data center que tienen como grupo. Con lo cual, la cantidad de instalaciones que teníamos que resolver es bastante grande. O sea, estamos hablando de que tenemos todo lo usual de la arquitectura, o sea, agua común, sanitaria, luz pluviales, luz y demás. Y después tenemos aire filtrado con máquinas súper especiales que lo que hacen es darle la calidad del aire necesaria como para poder inyectarlo en un quirófano. Tensión aislada, que la tensión aislada implica que el caño por el que va no puede ir paralelo a ninguna estructura metálica y se tiene que alejar 10 centímetros. Entonces, todo eso en la maraña que queda arriba del cielo raso, la realidad es que hubiera sido muy difícil chequearlo desde un archivo de AutoCAD. Y para ir puntualmente al ejemplo acá lo que veíamos, a ver si puedo anotar, acá lo que estábamos viendo es estos desagües que al definir la estructura, al definir la estrategia, perdón, parecía que podían llegar a pasar, y luego cuando lo chequeamos con la estructura, que es la viga naranja que se ve ahí, nos dimos cuenta que, claro, estaba cortando la viga en diagonal y con pendiente, y pasando por entre medio de todos los hierros. Entonces, básicamente lo que tuvimos que hacer es reformular esta instalación y tratar de pasarla por otro lado para lograr que sea ejecutable, porque si no, lo que iba a pasar es que íbamos a tener que bajar el cielo raso del local de abajo, que en sí lo que deriva es, o sea, puede pasar o que esté justo y no lo puedas hacer porque no te da reglamentariamente, o que derive simplemente en una pérdida de calidad de la arquitectura y una pérdida de lo que era el diseño original del edificio. Así que desde ese punto de vista, nada, nos permitió resolver este edificio que veíamos. A ver, tengo que borrar para volver para atrás. Ahí estamos. Dejar de anotar. Espera, borrar todos los dibujos. Nos permitió resolver este edificio que es de casi 6.000 metros cuadrados. Tiene 6.000 metros cuadrados cubiertos y otros 6.000 metros cuadrados de exteriores, que tiene por un lado estacionamientos, edificios complementarios donde están, por ejemplo, otras instalaciones que tiene el edificio, esto lo que es gases medicinales, correo neumático y demás, y en estos otros 6.000 metros que digo, se albergan también salas de máquinas de 100 metros cada una, sí, de este tipo de cuestiones. Así que sí, es una clínica bastante compleja, con tecnología de punta, y si bien por ahí hay algunas cuestiones que se podrían ir chequeando en CAD o en herramientas, digamos, anteriores, creo que llevan muchísimo más trabajo, muchísimo más tiempo, y algo siempre se te pasa de largo. Entonces con esto por ahí lo que hacemos es reducir un poco tiempo de todas esas cuestiones y optimizar esos chequeos y detectar cosas que para mí si no serían imposibles de ver. En este caso, justo Agostina y yo fuimos los dos en momentos distintos líderes de este proyecto, así que como que lo arranqué yo y después lo derivé y lo terminó ella, y bueno, se inauguró hace 2-3 meses más o menos la etapa 1, y ahora estamos avanzando con otras etapas que se entregan dentro de poco. Por eso también, como hablamos un montón del tema, incluso para contarles una cosita sí, nosotros más allá de este proyecto en sí, venimos laburando ya en varios proyectos de sanidad desde 2016 más o menos. Sí, así que es como que algunas cosas, nada, ya nos van quedando acá grabaditas a fuego. Lo que tiene el rubro de salud, y quería ir a un poco la particularidad del caso y de lo que tiene que ver con el programa, es que las maquinarias que se usan, sobre todo para lo que es diagnóstico por imágenes, van cambiando constantemente, y por ahí vas recibiendo distintas políticas por parte de lo que son los financiadores del sistema de salud, que van haciendo que tu negocio cambie todo el tiempo. Entonces eso implica que tenés que ir tomando decisiones sobre la arquitectura, incluso en el momento en el que se está ejecutando. Por decir algo, de golpe sale una obra social que empieza a cubrir tomografías que antes no estaban cubiertas, entonces se te abre un negocio grandísimo, hay que meter un tomógrafo, no hay mucha vuelta para darle, y eso implica cambios en la planificación y en las instalaciones que, si los tuviéramos que afrontar directamente desde la obra o con una calidad de información, o sea, con un tipo de información que no nos diera tanta calidad de información, tanta confiabilidad, las decisiones serían mucho más difíciles de tomar, porque en definitiva
¿qué nos sucede? Llega el arquitecto a la obra, nos expresa que vamos a tener que hacer un cambio, que a lo mejor, qué sé yo, donde iba un consultorio, de golpe tenemos que meter un tomógrafo, pero como ya tenemos el módulo diseñado de tomografía y ya sabemos todas las instalaciones que van, podemos rápidamente simular las implicancias que tiene ese cambio y poder llegar a una solución que trate de que el diseño se modifique lo menos posible. Y eso desde el entorno 3D, o sea, básicamente resolviendo, metiéndolo ahí, en ese bardo de instalaciones que estamos viendo ahí, que es la realidad de lo que está ejecutado. Miedo, boludo. ¿Eh? Parece un miedo. La perspectiva es medio fuerte. Sí. Bueno, además de permitirnos ejecutar todo el edificio antes de ir a construirlo en el lugar, nos permite, a raíz de esa ejecución, poder sacar cómputos. Obviamente, al estar modelado en 3 dimensiones, el programa puede sacar todo lo que son los metros cuadrados o metros cúbicos según corresponda. En este caso estamos viendo otro ejemplo de lo que fue el gerenciamiento del aeropuerto, en el cual lo que teníamos que hacer era un control de avance, un control de justamente de cómo estaban las estructuras en el presupuesto original de referencia y cómo quedaban una vez desarrollado el legajo constructivo. Sí, digamos, BIM lo que tiene es que o sea, es un modelo virtual que no es simplemente por ahí una maqueta de la que uno saca solamente renders y que los planos después hay que hacerlo aparte y demás cuestiones. Esto por ahí quizás algunos ya lo sepan o no, pero por ahí para los que son más nuevos en el tema, sino de que es como una especie de maqueta virtual, pero que además de ser una maqueta que me sirve para los renders, que es como la parte más conocida, es una base de información. O sea, yo cada cosita que tengo modelada, si la toco, me abre como un panel de propiedades que me dice de qué material tiene aplicado, cuántos metros cúbicos o cuadrados, o lo que, dependiendo del material, está hoy en día ocupando, en qué momento se va a ejecutar. O sea, eso es también algo que se puede como sacar del modelo y o sea, hacer una planificación 4D, donde se vaya simulando el proceso constructivo para chequear interferencias desde ese lado. Entonces, esto de que cuenta Tim de que está el cómputo ahí, es un poco por eso, porque cada elemento que uno va volcando a este modelo está cargado de información que uno puede usar para extraer, ya sean los renders, ya sea el plano propiamente dicho, ya sean cómputos y demás cuestiones. Bien, bueno, acá lo que veíamos también son 3 etapas distintas de la ejecución de la obra para lo que era el aeropuerto. Teníamos el modelo de licitación con unos números, el modelo que se hizo de ajuste en oficina y el modelo que se hizo después de ejecución, o sea, el modelo de ajuste de oficina previo a lo que era la fina, la sintonía fina de la ingeniería, y después el modelo que realmente se tenía que ejecutar, y teníamos diferencias de cómputos en el medio, que bueno, para lo que es obra pública, tenés que empezar a... Sí, lo importante era poder detectar dónde estaban estas diferencias y ver si realmente eran coherentes y tener una trazabilidad de esos cambios que se fueron haciendo, que de nuevo, como las obras normalmente arrancan con un anteproyecto y uno después va desarrollando el legajo ejecutivo a medida que avanza, hay algunas diferencias normalmente, y lo importante es, o sea, lo que nos permite toda la implementación de BIM es poder tener una trazabilidad de todo eso y entender si realmente hay más metros cúbicos o hay menos, dónde, por qué, y como, pues, o sea, trabajar en todo esto de la confiabilidad del proceso que comentábamos un poco al principio. En ese sentido, otra de las cosas que usamos mucho es justamente todo lo que es, o sea, BIM, al ser una base de datos tridimensional, nos permite mostrar gráficamente cómo son por ejemplo, en este caso, las distintas etapas. Entonces, rápidamente podíamos chequear en este caso si el cómputo de fundaciones estaba sumando alguna pared que no correspondiera, o si la etapa 1 estaba bien computada, o si la etapa 2 estaba bien computada. Como al tener el cómputo asociado a una axonometría, esto lo que se hace es, se configura un filtro en el cual, a raíz de un parámetro en el cual nosotros vamos poniendo en qué etapa se ejecuta, ese filtro va diciendo, bueno, todo lo que en el parámetro de etapa diga etapa 1, yo lo voy a pintar de azul. Todo lo que diga etapa 2, lo voy a pintar de naranja. Entonces, automáticamente, si está puesto en una etapa distinta, se pinta de otro color. Y ese mismo filtro es el que nos sirve para hacer el cómputo. Entonces, si algo está en una etapa que no corresponde, nos está computando mal, pero lo vemos gráficamente de manera fácil, de manera sencilla. No sé si se entendió el proceso. Sí, lo que nos permite el programa, digamos, es como ya tenemos toda esa información cargada, es explotarla para distintas cuestiones, no solamente como las más tradicionales, sino que, por ejemplo, este plano no es tanto del plano de la estructura en sí, sino que era un plano de
cómo iba a ser las etapas de hormigonado de esta casa, que era una casa que era toda de hormigón visto, que tenía como 1000 metros cuadrados, o sea, era bastante como importante, o sea, y lo que fuimos haciendo fue como dejar envolcado gráficamente hasta dónde queríamos hormigonar en cada etapa, cuánto iba a ser el hormigón que había que pedir en cada una, y demás cuestiones que a veces, si bien eso siempre se fue haciendo de alguna manera u otra, a veces había como, es más fácil como de explicar, de mostrarlo a la contratista, de demás cuestiones, y como prepactar estos avances hasta dónde van a ser, inclusive después también nos servían como herramienta para certificar avances con nuestros clientes. Entonces, mostrarle más gráficamente, bueno, mira, de todo esto hice hasta acá y otras cuestiones. Y a raíz de esto también se puede hablar de cash flow con el cliente de una manera mucho más gráfica. Es como que, mira, para llegar, o sea, es como, ¿dónde está mi plata? Mirá, está puesta en todo esto exactamente, y si el tipo va a la obra, lo va a poder chequear con mucha mayor facilidad que por ahí si está marcado en un plano, que entendemos que hay mucha gente que por ahí no, del otro lado, que le cuesta un poco más entender planos. Y sí, No está no es lo que acostumbrado, hacen. digamos, no O se sea, dedican a nosotros eso, cuando básicamente. es como si a nosotros uno de los médicos nos muestra una radiografía. Todo bien, No yo sé lo voy la a mirar y voy a habilidad. decir, ajá, muy Exactamente. linda la foto, pero no entiendo nada. Chicos, ¿puedo sumar algo justo de esto anterior que es Sí, Sí, interesante? obvio. Nada, justamente, perdón que prendo la cámara, así me ven. Justamente con esta metáfora del médico, la radiografía y demás, me imagino que Es hay que es real. clientes u otros No, actores externos que quizás no manejan el software de modelado, pero quizás BIM en este sentido es haciendo un cambio de paradigma en lo que es la documentación, ¿no? Que quizás en su momento teníamos el plano físico, después el PDF con información que hay cargada y pocos conocen de los PDFs en sí, pero también ahora a través de, por ejemplo, el Autodesk Viewer, uno puede tener documentación no solo gráfica, sino interactiva, o sea, no es necesario tener el soft y tal animarse cual. a, no sé, a pivotearlo y demás, sino que también se pueden armar reportes interactivos, con esto que contaban ustedes, de que cliqueás y hay información de la materialidad, etapa de obra, de todo eso, y eso también está bueno porque no requiere de tener un hardware avanzado como para trabajar el modelo, sino que es simplemente como una especie de Resumen. Para mí informe es como un interactivo, resumen claro. que te queda a mano y que es mucho más accesible porque realmente, o sea, no es porque todo el mundo tenga que entender planos, la gente no tiene por qué entenderlos, o sea, lo que necesita es como que vos le puedas pasar la información y entenderte rápidamente de qué le estás hablando, como cuando uno va al médico y te dice, che, vos tenés esto, ok, pero ¿Qué significa? te lo cuenta de una manera accesible, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Bueno, nada, este era otro ejemplo de documentación que hemos ido extrayendo, que lo que queríamos por ahí hay muchas, a veces en amigos y demás, o sea, bueno, nada, amigos y demás cuestiones que empiezan a usar BIM, está como todo este tema, che, pero ¿y voy a poder lograr buena calidad de planos, esto, lo otro? Sí, para mí se puede lograr la misma calidad y mucho mejor aún, inclusive con un nivel de detalle. Inclusive, por ejemplo, para esta casa anterior que estábamos viendo, se hicieron pruebas de encofrado, planos de encofrado tabla por tabla de cómo iba a quedar, o sea, se pueden llegar a grados de desarrollos altísimos, de información hiper detallada, sin ir en detrimento de por ahí el proyecto, que a veces es como una preocupación frecuente entre pares, por ahí más que con el cliente, e inclusive poner en estos casos, más allá del detalle, del detalle del cómputo de la cantidad de metros de hormigón a tirar, en este caso, al hacer estos planos, este dibujo de la tabla de encofrado también estaba bimizado y ese cómputo que aparece ahí arriba no fue hecho a mano, sino de que era directamente automatizado. Nosotros íbamos modificando el diseño de las tablas y ese cómputo de las tablas a pedir y en las dimensiones a cortar y demás cuestiones, ya también sale como bastante como más ágil del programa que si lo tuviéramos que hacer a mano e ir contando una por una. Una vez que tenemos todo modelado y que ya tenemos llegados los cómputos gráficamente y demás, existen softwares que nos permiten asociar cada uno de los materiales a una partida presupuestaria, con lo cual podemos rápidamente tener un orden de inversión ajustado al modelo, que además se va actualizando a medida que vamos modificando la volumetría, vamos modificando justamente el modelado, si hay cambios en lo que se va proyectando. En este sentido, lo que tratamos de hacer siempre es minimizar al máximo los posibles errores humanos que podamos tener por pase de datos. Entonces es como los cómputos que se encargue el programa de hacerlos y de mostrarme
cómo, o sea, bien qué es lo que estoy computando. Después, si los cómputos hay que pasar en una planilla, tratamos de que sea lo más directo posible. Y así con todo, incluso los informes de avance, tratamos de poner, esto se completó, esto se completó, esto se completó, y también con un filtro ir mostrando al cliente, bueno, mira, esto es todo lo que se completó en una axonometría tridimensional. Sí, quizás en un primer momento usábamos solamente, digamos, el programa de modelado y ahí lo exportábamos a, no sé, un Excel, cuestiones así, metíamos los precios a mano y demás cuestiones, y hasta a medida de que han transcurrido los años que hemos ido mejorando nuestra implementación de todo el tema BIM, hemos ido incorporando otros programas, plugins y demás cuestiones accesorias que nos han permitido como dejar de hacer un proceso tan manual e ir agilizando un poco todas estas cuestiones para minimizar los errores posibles, como decía Tim. En este caso, creo que el que estamos viendo ahí es Presto, si no me equivoco. Sí, Presto es la base de datos donde están todas las partidas presupuestarias, y Costit es el programa que se encarga de hacer la vinculación entre el programa model BIM, claro, y el... y Preston, sí, el de costeo. Exactamente. Toda esta información que tenemos nos permite generar una documentación constructiva con mayor cantidad de información. Acá de vuelta lo que estamos viendo es un plano de instalaciones termomecánicas en el cual tenemos digamos, la planta y los cortes que se generan a raíz del modelo. Esto ya implica menos trabajo que lo que era el paradigma CAD, porque lo que hacemos es tener el volumen y lo vemos de frente, o lo vemos de arriba, o lo vemos de costado. Si queremos lo cortamos diagonal, hacemos lo que queramos y no hace falta estar redibujándolo todo el tiempo. Y si lo moví en planta no me va a quedar el corte incoherente, sino de que se acomodan solos entre sí. Luego también cada una de las piezas está pintada de un color, también a raíz de estos filtros, dependiendo de si pertenece al sistema de inyección de aire o de extracción de aire. Y también tienen una serie de parámetros que al llamar con un label, con una etiqueta que se llama, nos va tirando directamente los parámetros que ya están cargados. Entonces al repetir no tenemos que estar cargando manualmente. Por ejemplo, la marca del equipo puede estar cargada dentro de uno de los parámetros y que entonces diga equipo, tal marca, tal modelo, de tantas frigorías, inverter, no inverter, bla, 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 y todo eso con hacer clic y tener configurado los datos que quiero que llame, después la carga de esos datos la chupa solo del elemento directamente. Entonces no lo vamos a pifiar nunca, y también al computar todos van a coincidir exactamente. Sí, por ahí lo que queríamos mostrar en este plano es que, digamos, la documentación que uno empieza a obtener de todos estos software BIM es superadora respecto a la que tradicionalmente estamos acostumbrados, porque por lo general nosotros tenemos la planta y el corte, que aparte si a veces modificábamos una, capaz la otra nos quedaba con algún error que nos habíamos olvidado de procesar. En estos nuevos planos que intentamos sacar y como exprimir al máximo, intentamos meter también axonometrías, cómputo, todo esto que les veníamos contando de que se puede sacar, ok, volcarlo al plano, que es lo que realmente termina en algún punto llegando a obra, y es lo que más accesible queda a nuestras propias personal, a los demás contratistas y demás cuestiones, y buscando aportar esa plusvalía en la documentación generada. Y ahí podemos ver también que más allá de lo que es la ubicación general, ahora vamos a verlo por ahí en una que tiene un poco más de detalle incluso, se pueden ver los detalles de las conexiones. Esto, por ejemplo, era un gerenciamiento que hicimos también para proyecto de reforma, no de ampliación de una planta de Paladini, en el cual empezamos a tener un montón de piezas de MEP. MEP es Mechanical Electrical Plumbing, que quiere decir todo lo que tenga que ver con instalaciones. Y podemos ver al detalle, estos modelos obviamente no los pudimos descargar de ningún lado porque son piezas muy a medida, entonces lo que tuvimos que hacer es modelarlo, pero ya viéndolos modelados una vez, lo podemos replicar, y cada vez que tenemos o sea, ir diseñando cada una de estas uniones a medida en el caso que corresponda puntualmente. Entonces se puede ver, ok, esto está ubicado en tal sector y para resolverlo lo tenés que resolver así, tiene que quedar exactamente así. Incluso esto se podría acotar para mayor nivel de precisión de los ángulos, desde dónde se miden, hasta dónde se miden, cuánto tiene que quedar y demás. Solo que en este caso todo eso, como lo ejecutaba gente con expertise, ya lo sabe, pero... No, pero igual hemos ido agregando parámetros, como por ejemplo para, a ver, estos programas por ahí lo que tienen es que al principio cuando uno computaba accesorios era como que eran codos, todos, y por ahí, no sé, el codo viene a 90, viene a 45 y demás cuestiones, entonces hemos ido encontrándole la vuelta para que desde los cómputos estos que exportamos automatizadamente podamos distinguir estas cuestiones, y si bien este
Yo sí lo que quería agregar era que si bien esto, por ahí algunas de estas uniones y demás la hemos modelado nosotros, creo que igual desde que arrancamos a hoy hay muchísimas más bibliotecas disponibles de Muchísimo. proveedores y demás Muchísimo. que se han ido desarrollando y nos han facilitado un poco este proceso, porque si no creo que a la gente le va a dar un paro. Si se piensan que tienen que estar modelando llave por llave de cada cosa que usen, no. O sea, en un principio sí nos pasó, es real, o sea, no había mucho biblioteca disponible, por decirlo de alguna manera, pero hoy por suerte, 10 años después, hay muchísimo más material accesible y disponible online que ha facilitado un poco este proceso de modelado. Sí, la realidad es que con todo esto la complejidad de la implementación bajó un poco, porque ahí hay mucho previamente resuelto por las empresas proveedoras, y eso mejora mucho la situación, porque Sí. la realidad es que como nosotros arrancamos, fuimos uno de los primeros en el país en implementarlo, y eso implicó que todo lo que era productos que se producen en Argentina, que por ahí tienen medidas distintas a las que se producen internacionalmente, no se conseguían en la familia, y olvídalo, a modelarla, Sí. a fabricarla virtualmente, digamos. Creo que de las primeras cosas que modelé eran tipo piletas de patio, porque era como Sí. algo que no sé por qué no se usa afuera, Sí, pero sí. nosotros sí. Así que nada, modelando esas cosas, hoy en día ya no es tan así, hay un montón de proveedores que tienen sus bibliotecas que gracias a Dios nos han ido facilitando un poco la vida en ese sentido. Bueno, por otro lado también lo que nos permite BIM es desde el mismo modelo, y esto es como súper importante, todo es desde el mismo modelo, entonces la información está centralizada y nunca nos vamos a encontrar con un archivo que diga entrega final, posta, este es el final que va, porque vamos trabajando sobre el mismo modelo y a medida que lo vamos modificando vamos igual teniendo la trazabilidad. Tenemos copia igual. Yo les recomiendo hacer un backup de los archivos cada tanto. Sí, Pero bueno. backup sí, pero se va modificando siempre el mismo archivo y por ahí tratás de no trabajar tanto en referencia externa, o sí, cuando lo traes, por lo menos tenés la tridimensionalidad y te tenés que manejar también con un mismo protocolo de parámetros para Sí, poder ir llamando de un lado al otro y que esas, por ejemplo, esas etiquetas que hablamos antes funcionen para todos los proveedores. Con respecto a lo que es análisis estructural, hicimos un proyecto para el Club Atlético Independiente en la sede de Santo Tomé, un proyecto bastante grande que por suerte pudimos trabajar con un estudio de ingeniería que se llama Senja, que nos permitió llegar a un cálculo estructural mucho más pormenorizado del que por ahí hubiéramos tenido en un legajo como el que usualmente se maneja en el mercado. En este caso, la estructura se resolvía con una serie de pórticos reticulados, pero había un punto en particular que creo que era la pista de patinaje que quedaba sobre la pista de vóley. En ese caso teníamos que usar una estructura que fuera totalmente plana y no podíamos aumentar las luces, entonces lo que se armó fue esta estructura estereoreticulada que nos permitía, apoyando solamente en los bordes, llegar a lo que se parecería en hormigón a un casetonado. Espero que no haya como un ingeniero estructuralista escuchando, porque a lo mejor nos manda una burrada en ese sentido, porque obviamente nosotros esto puntualmente lo llevamos a un estudio que está especializado en cálculos estructurales y que ya tiene el flujo de trabajo con nosotros muy justamente aceitado. Fluido, sí, muy aceitado. Y esto también ha sido algo que fue progresando. O sea, como les decíamos antes, cuando arrancamos éramos medio los únicos locos de la guerra que estaban usando esto, y hoy en día ya proveedores frecuentes nuestros se han ido BIMizando, inclusive entre ellos Senja, que es este estudio que les estábamos contando, y es como que nosotros desde nuestro modelo lo modelamos, se lo pasamos a ellos, y ellos en un software que también es BIM, pero especializado en lo que es estructura. Y en cada estructura, para metal hay uno, para hormigón hay otro. En cada uno de esos programas ellos hacen su chequeo y como que nos retroalimentan nuestro propio modelo, y ya no es tipo, bueno, toma, yo tengo mi modelo, pero bueno, si yo igual me lo vuelvo a pasar acá a un plano 2D porque igual no lo voy a usar, sino de que todo ese tema se ha ido como aceitando. También lo que permite manejarnos, ejecutar las obras a raíz de un modelo BIM es a posteriori poder hacer facility management, o sea, mantenimiento, con mucha más información disponible. En este caso, lo que vemos es que podemos contar con una imagen tridimensional, que en este caso lo que usamos fue una panorámica, en la cual, estando en el lugar. Claro, en el lugar dejamos pegado un QR en algún lugar que sea de servicio, con un posicionamiento, incluso se puede referenciar dependiendo de la complejidad del programa que se puede usar, que se quiere usar,
pero esto es súper simple, se imprime el QR, ese QR sale directamente de los programas BIM, lo único que hay que hacer es esconder muros y silrazos para que se vean las instalaciones, ponerle los filtros correspondientes para que se vean de los colores que corresponden a cada una de las instalaciones, y fácilmente podemos llegar a esta panorámica que veíamos ahí, que ahora les voy a dejar el QR acá para que si tienen un minuto lo escaneen y lo prueben. Ahí el celular les pide que habiliten un par de cosas, les juro que no estamos rastreando sus datos nosotros por lo menos, pero si lo abren van a ver que van a estar como si estuvieran en esa habitación que veían recién, que es una habitación real, con las instalaciones realmente por donde están pasadas. Entonces es relativamente fácil decir, che, si agujereo acá para colgar un televisor, que es lo más, o colgar un cuadrito, que es lo más normal del no mundo, voy a pinchar ningún caño. no voy a pinchar ningún caño, que a lo mejor puede ser de un gas medicinal. Ni siquiera estamos hablando de que se te va a chorrear la pared. Capaz que le estás sacando presión a una máquina de gas que está conectada a un respirador, digamos. Sí, tal cual. Si bien por ahí, a veces esto tiene que ver con todo esto de acercar estos beneficios BIM a todo el mundo. O sea, nosotros creemos, tal cual como decía Santi antes, de cómo hacerlo llegar, creemos que este tema de facilitar lo que es el mantenimiento de los edificios, o sea, con esto de poder Inmersiva. Sí, meterme en el modelo y poder chequear rápidamente estas cuestiones es como algo que nos ha dado mucha ventaja, y no solamente en la posteriori, sino de que en realidad, si volvemos un segundo al video, sé si lo estaba usando todavía estando en la etapa de construcción, que por ahí lo que nos sirve es, ok, yo le entrego el plano al electricista o al sanitarista para que empiece a desarrollar las instalaciones y demás una vez que terminé, por ejemplo, los tabiques de Durlock, y nosotros usamos no únicamente recién al final, por si tengo que colgar la tele o ese tipo de cuestiones, sino también durante el proceso constructivo para que por ahí facilitar esto de entender, bueno, ok, ¿dónde tengo que tirar el caño? ¿Cómo tiene que quedar? Y que no muera solamente en un plano, sino de que uno pueda ir, o sea, apoyándose muchísimo más en estas herramientas para simplificar el proceso de ejecución. Porque posta de este videito Sí. es de todavía contamos en obra. Exactamente. También de la obra de Funes, que es... Bueno, ¿querés avanzar un poquito con Link? Bueno, más allá de todo lo que es la parte BIM, nosotros desde Edilicia lo que nos ha ayudado como a realmente terminar de sacarle el jugo y a BIM en sí y a otras cuestiones del proceso constructivo fue empezar a implementar otras cuestiones que por ahí no son tanto de software, sino son más como una cuestión filosófica de cómo trabajar. En ese sentido nos hemos apoyado mucho, buscado la manera de optimizar la cuestión de flujo de obra, de todo lo que es la planificación, y si bien creemos que todo lo que es BIM tiene todas estas herramientas, como lo que veíamos antes de entender mejor las adaptabilidades del proceso, hacer las simulaciones 4D y demás cuestiones, creemos que todo eso hay que apoyarlo con otro montón de herramientas que son lo que está hoy en día metido dentro de lo que es la filosofía Lean Construction. O sea, BIM para nosotros es como una partecita así de un mundo mucho más grande de herramientas y cuestiones que uno tiene que ir adaptando para realmente poder sacarle el jugo a todo esto. Y una de ellas, o sea, una de las que más valoramos es todo este tema de lo que es la filosofía Lean. La filosofía Lean lo que busca es como optimizar al máximo los procesos, en este caso de obra, y sacar en Lean a lo que refiere es como a lo magro, sería la traducción del inglés al español, y lo que se refiere con esto es como sacar todos los desperdicios o todas las cosas que a mí no me aporten valor al proceso para poder optimizarlo, agilizarlo y reducir entonces no solo tiempo, sino también costo y otras cuestiones. Dentro de lo que es Lean, una de las herramientas que a nosotros más nos ha servido y aportado es lo que es el Last Planner System, que es como una herramienta dentro de toda esa filosofía, que es la que se veía un poco graficada en ese dibujito, que lo que se hace es tener, uno tradicionalmente en obra lo que tiene es un gran master plan, y va chequeando como los avances contra ese master plan, pero a veces ese master plan es tan macro que lo que uno necesita es como agarrar una lupa y acercarse a, bueno, ok, hoy estoy al 26 de mayo y necesito como ver con mucho más zoom ese master plan, cómo se desglosa en un montón de tareas micro que tengo que hacer hoy, que van desde, no sé, comprar el caño que necesito para el sanitarista, hasta pedir una tuerca y demás cuestiones, y no es solamente inicio y fin de la instalación pluvial y cloacal, sino que, ok, tengo que pedir el presupuesto, armar la comparativa, elegir un proveedor, comprarle los materiales, sacar el anticipo, cuándo arranca el proveedor. Definirlo a veces, definir qué grifería quiero.
¿Cuál es la altura de la mesada? ¿Cuál es la posición de la bacha? Muchas veces llegamos al proyecto y esas cosas empiezan a cambiar porque llegamos con proyectos que no están del todo definidos, entonces empezamos a tratar de darle una fecha y un responsable a cada una de esas tareas que a veces son decisiones y a veces son comparativas de presupuesto, generación de planos y demás. Sí, que parece como un poco un montón, pero la realidad es que nos ha permitido, sí, pero en realidad cuando lo pensás, es como que parece medio denso, pero cuando vos lo llevás a cabo te das cuenta de un montón de cosas que se van entrelazando, más allá de lo que uno ve a nivel macro, y que te permiten, que te das cuenta que le tenés que prestar atención y darle importancia y tenerlas en agenda, que por ahí si no, al tener algo tan macro, se te van pasando estas cuestiones. Entonces, nada, nosotros nos hemos apoyado mucho en estas herramientas. Este proyecto que se ve ahora es el comedor de lo que es John Deere, una industria bastante grande que está acá en la zona de Rosario, que, digamos, ellos nos encargaron hace un tiempito la reforma, me salía ampliación, pero no era, la reforma de lo que era el comedor de su planta, y que uno de los factores más cruciales era, más allá del proyecto y todo este tema, eran los tiempos. Ellos necesitaban como hacer toda esta reestructuración en un tiempo que era como... 9 meses. Tenían 9 meses para pasar de esto a esto, con esas alturas que ven, que son súper acotadas, y con toda esta estructura, y con toda esta complejidad que se ve en esta imagen. Un poco lo que nos dijeron fue, ok, los contratamos, dale, arranquen. Y nosotros fue como, ok, bárbaro, tenemos la contratación. No vamos a arrancar ya, porque si no vamos a estar yendo y viniendo y consumiendo un montón de energía en ejecutar algo que todavía en realidad no sabemos ni cómo es. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar este modelo BIM, y acá se ve bien la interconexión entre las dos filosofías de trabajo, la metodología BIM y la filosofía Lean Construction, en el cual primero tomamos todas las decisiones en el modelo para después empezar a planificar cuándo íbamos a hacer cada una de las tareas que se desprendían de esas decisiones. Entonces, llegamos al desarrollo, obviamente acá lo que están viendo es el desarrollo al final del proceso. La realidad es que cuando dijimos, ok, estamos listos para empezar la obra, fue porque teníamos definidos por lo menos los elementos estructurales y de mayor dimensión que podían llegar a tener interferencias entre sí, y que nos permitieran, digamos, nos dejaran espacio para pasar el resto de las instalaciones que por ahí son menores. Por decir algo, la bandeja de electricidad tiene un espesor que no es tan influyente, en cambio los desagües pluviales y todo lo que tiene que ver con la ventilación de un comedor, que tiene además una cocina industrial, es muchísimo más incidente en lo que puede ser la altura de tu cielo raso, que para un comedor que era para, creo que 200 o 300 personas en simultáneo, tiene que ser bastante generoso, porque si no queda súper apretado, y por las dimensiones que tenía que veíamos recién. Entonces, una vez que tuvimos eso, arrancamos la obra. La obra empieza con algunas tareas, pero sobre todo con el análisis de los flujos de trabajo, que son todas estas restricciones que vemos ahí arriba. Después llegamos a lo que llamamos master plan desglosado, en el cual hacemos un poquito más de zoom, y luego, como tercer paso, vamos a esta instancia de las planners. ¡Ay, me faltó la foto de Ceci! Bueno, vamos a esta instancia de las planners, en las cuales semana a semana invitamos a todos los que están involucrados, los que están involucrados en este proyecto. En este caso teníamos a los que ejecutan la obra, y no a los comerciales de las empresas que ejecutan la obra, o a los dueños que siempre te van a decir llego, sino a los cabecera de cada una de las cuadrillas, por ejemplo, sanitarias, eléctrico y demás, capataces y demás. Y en este caso también teníamos a nuestra oficina técnica, a nuestra oficina de compras, y a el sponsor del proyecto por parte de John Deere, y a toda la gente de higiene y seguridad, porque lógicamente trabajar en una industria como John Deere implica de unos estándares de higiene y seguridad que van por sobre la media de trabajo del resto de las obras, no de todas obviamente, pero de lo que por ahí están acostumbrados, sobre todo. Sí, tienen exigencias que van por encima de lo mínimo indispensable, digamos. En el armado, justo estaba viendo la pregunta, en el armado de ese proyecto nosotros nos tomamos 2 meses para planificación y para definición de todo lo que eran las estrategias de las instalaciones. Sí, que en realidad creo que lo que ibas al principio fue como que nos dijeron, bueno, tienen 9 meses, y fue como cuando dijimos, bueno, dale, y nos dedicamos 2 meses a hacer
el modelo y demás cuestiones, en realidad era como, ¿por qué no arrancan? No van a llegar a los Sí. 9 meses, bla, bla, y nosotros como, no, sí, dame estos 2 meses para pensar, hacer esto, estudiarlo, lo otro, yo te prometo que voy a llegar a los 9 meses, por más de que en realidad esté dedicando 2 a hacer el modelo y todas estas cuestiones, al modelo, el master plan, estudiar un poco de todas las restricciones y demás, y recién después arranque esa obra. Exacto. Bueno, lo que estamos viendo en esta reunión es el chequeo. Yo no sé si tenés por ahí para agregarle la foto. Bueno, no importa. Ya está, es lo que hay. Se ponen 4 paneles que se puede ver bien en lo que pasó recién Santiago, en el póster de las planas. Se Volví ponen. para atrás, sino al dibujito que teníamos. Ahí se ven. Sí, pasa que ahí se ven paneles en general. Sí. Lo que se va poniendo es, por ejemplo, estos paneles que están acá. A ver si puedo anotar por aquí. Un momento. En estos paneles que están acá. Cada panel es una semana a futuro. Entonces, Voy a las hacer el tareas que intento tienen que de hacer, que ayudarte. vemos en el master plan. ¿Eh? Voy a hacer el intento de ayudarte acá el panel la semana. Perfecto, bien ahí. Pero bueno, después descárguenselo. Sí, después si Creo lo que descargan es tenemos súper una foto interesante. después, en donde Sí. está lo del Big Room. Ok, bien. Pero bueno. Es súper interesante y es, digamos, sencillo de implementar. No digamos fácil, pero es sencillo de implementar. Se cuelgan 4 paneles en los cuales se van programando todas las tareas de las semanas siguientes. Y Se hace a un semana a mes semana, visto. claro, es un mes hacia adelante. Y semana a semana se va chequeando si se ejecutaron o no se ejecutaron esas tareas. Pero en el momento de pegar el papelito, lo importante es que esté el responsable de la tarea. El que realmente la va a ejecutar, para que si puede llegar o no puede llegar, te sea franco, y cuando te dice que puede, se comprometa, y también para que exprese lo que necesita del resto de los subcontratos. Entonces lo que se va armando ahí es un grupo de trabajo en lugar de tener todas direcciones distintas. Entonces es como, claro, te pasa muchas veces que el durlero te dice, necesito que el electricista pase las instalaciones para poder emplacar. El electricista te dice, ok, pero yo antes de pasar las instalaciones necesito que pongas todos los refuerzos para que yo pueda atornillar las cajas en los lugares donde van, Que porque me a veces te pase el quedan entre plano. montante y montante. Porque a veces no Claro. tengo el plan. Y a veces, Bueno. ¿qué te dice el turlero? Te dice, bueno, antes de poner los refuerzos necesito que oficina técnica me pase el plano de los refuerzos. Entonces oficina técnica se da vuelta y le dice al arquitecto, che, ¿definiste dónde van los artefactos de, no sé, los televisores, Sí. los artefactos eléctricos? Entonces ahí vamos viendo bien cómo es toda la cadena y podemos tratar de ser concisos en lo que necesitamos para cada tarea, para que cuando lleguemos a ejecutarla realmente se lleve adelante y no quede pospuesta por algo, y en ese sentido se interrelaciona y se retroalimenta muy bien con lo que es la metodología BIM, porque al tener todas las decisiones previamente tomadas, o el 90% de las decisiones previamente tomadas en el modelo, sabiendo que no vamos a tener complicaciones e interferencias con otras instalaciones, lo que hacemos es que este flujo de trabajo se pueda respetar. Si la persona se pasa 3, 4 semanas planificando que en tal fecha va a entrar a hacer un trabajo y de golpe entra y se encuentra con que tiene una interferencia con la instalación de aire acondicionado, sanitarista de aire acondicionado, te dice, ¿y para qué planificamos? Entonces, estas dos cosas son 2 metodologías que van súper de la mano, que se retroalimentan y que te permiten que las 2 cosas valgan la pena. Porque también si haces todo el modelo BIM y después no planificás y terminás tardando mucho más tiempo porque no tomaste los recaudos necesarios o no planificaste el resto de las cosas, la decisión está tomada, pero no se planificó la compra, no se planificó, qué sé yo, la provisión y demás, termina siendo un esfuerzo O en sea, vano. es una especie de class checking de otra índole, por decirlo de alguna manera. O sea, uno en el modelo ve interferencia entre las instalaciones en sí y lo que permiten las planeras es, por un lado, desglosar este master plan en las tareas micro, que era lo que les contaba antes, y por otro lado, cerciorarnos de que no haber interferencias en el proceso ejecutivo, porque, perdón, pero 2 personas no pueden estar paradas en el mismo lugar al mismo tiempo, haciendo una el caño y el otro poniéndote la placa encima. Entonces, permite coordinar un poco más fino estas cuestiones y generar como una responsabilidad grupal del equipo, porque a veces si no lo que pasaba es, ok, yo me junto con el electricista, por ejemplo, que decía, con el durlero que decía Martín, yo tal día emplaco, pero antes de eso tiene que haber el electricista terminado. Vos decís, sí, yo me voy a asegurar de que el electricista termine. Y el electricista viene después en otro momento, vos le pedís la fecha para tal, pero no, o sea, al hacer esas reuniones como por separado, no se termina a veces de visibilizar como esta concatenación de tareas y hacer, digamos, de que todos los distintos personajes involucrados entiendan que realmente cuando uno pide una fecha o alguna cuestión es porque
no solamente porque uno sea un denso, sino de que porque a veces en serio estás impactando en las tareas de los demás. Entonces lo que nos ha permitido tener estas reuniones semanales de chequeo de estas tareas y de programación de estas tareas del corto plazo, es como generar un sentimiento más de equipo y de responsabilidad grupal del desarrollo de la obra y permitir agilizar esas charlas y reuniones. Es más, a veces directamente como que terminan hablando entre ellos, es como, che, yo tengo que placar a tal día, bueno, ¿y vos? Horacio, ¿cuándo termina entonces tu caño, esto, lo otro? Y se van como acomodando directamente entre ellos. Exacto. Bueno, este sistema lo que nos permite también, al tener este control semanal de qué tareas se ejecutaron, cuáles no, cuáles hubo que replanificar, y cuáles fueron las razones por las cuales no se ejecutaron, porque, por ejemplo, si estamos haciendo un movimiento de suelo y llueve, muy difícil avanzar. Vuelvo, o sea, se hace la reunión en un primer lugar para programar la semana siguiente, y a la siguiente semana lo primero que se hace es chequear cómo nos fue la semana pasada, Perfecto. además de programar la que viene. Entonces, en este chequeo de cómo nos fue la pasada, esto que contaba Tim, de ver, ok, de lo que programamos, ¿se cumplió todo? No. ¿Qué pasó? Normalmente no se va a cumplir todo porque uno siempre planifica al 100% de la eficiencia, pero, y a veces cosas pasan, o sea, llueve, como decía Tim, o bueno, te equivocaste, porque a veces realmente pensaste que ibas a llegar y no llegaste porque te faltó gente, o porque pensaste que el material llegaba tal día y te falló el proveedor, o lo que sea. Entonces la idea es como poder medir qué pasó la semana anterior, para, no por una cuestión de como ver, ay, vos que no llegaste, sino de, ok, ver qué pasó, qué se atrasó, y ver cómo hacemos para reacomodarlo en esta semana sin que termine impactando en el master plan. O sea, tratar de absorber como estos desvíos que puede llegar a haber en el corto plazo, corregirlos, y saber si, no sé, si es porque no estás dando abasto, ok, veamos entonces sumar un segundo recurso, otra cuadrilla, lo que sea, o si es un tema del proveedor, bueno, si el flete no está llegando nunca, saquemos nosotros la camioneta, lo vamos a buscar nosotros y chau, pero buscar la manera de solucionar esas situaciones para que no haya un desvío a largo plazo de esto. Exactamente. Entonces, esto que se está viendo acá es como el reportecito que uno saca semana a semana de la planificación de la semana anterior. Lo que se evalúan eran las cantidades de tareas totales que hubo, la cantidad de tareas totales que hubo cumplidas, después esas mismas cantidades por cada proveedor, como, o sea, cada proveedor o persona involucrada, perdón, y a su vez en esas razones de las que quedaron sin cumplir, ¿por qué fue? Porque, a ver, si fue por lluvia no hay mucho que hacer, pero si fue por incumplimiento directamente del responsable, que es una de las cuestiones, que es como no llegué, básicamente, o sea, y no tengo a qué echarle la culpa, es, ok, veamos de poner entonces más recursos, o ver cómo hacemos para acomodar esos tiempos. Por lo general... Hay una obra que hicimos acá también para el Grupo Oroño, que es Centro de Manzana, que era un laboratorio de biología molecular. Nada, tenían la necesidad de llegar a cierta fecha, y nos agarró noviembre, y fue un noviembre y un diciembre súper lluvioso, tuvimos como 20, 25 días de lluvia prácticamente seguidos, y cuando no estaba lloviendo, estaba todo el terreno mojado, no podíamos arrancar con el movimiento del suelo, había faltado todo el resto de la obra, y en un momento, como empezamos a ver, y un poco lo que nosotros hacemos es después, en base a esto, generar un reporte mensual al cliente de cómo viene la programación, la planificación, y de cuáles fueron las razones de no cumplimiento, y fue como, bueno, si tenemos tanto problema con la lluvia, veamos si podemos generar de alguna forma una cobertura, contratar una carpa o algo para poder trabajar, porque empezaba a ser una necesidad ya del sistema de salud del Grupo Oroño, de la manzana alveario Oroño, que es como donde está su core y su centro neurálgico. Sí. Así que como que te permite también conocer las razones de no cumplimiento, planificar. Y al tenerlo tan estandarizado la entrega de la información, y tan como discretizada, puedes rápidamente ver cuáles son las razones de no cumplimiento, y no queda en la confianza de, me acuerdo que la semana pasada llovió bastante, o me acuerdo que, no sé, varias veces hubo faltas de materiales o indefiniciones. Como que la discusión es con datos mucho más concisos, exacto, y te permite tomar definiciones que, al ser el dato más conciso, son más precisas. Creo que esto está. Sí. Por lo general, a lo que se apunta es a lograr por lo menos un 75% de cumplimiento de tareas. O sea, si uno llega todas las semanas al 100%, o está planificando muy holgadamente. O sea, la idea es tirar una planificación realista, pero intentando, y un poquito exigente, cosa de no como achancharnos, por decirlo de alguna manera, por lo cual, o sea, no es, si uno no llegas al 100%, tampoco es algo como para agarrarse de los pelos. Lo normal es estar entre el 75 y el 100.
Si empieza a estar por debajo del 75, es como que empieza a ser un poco más preocupante la situación. Exacto. Entonces la idea es ir viendo en el histórico de cómo va evolucionando eso. Bien. Por otro lado, también respecto de lo que es Lean Construction, la filosofía plantea el acceso de todos los participantes a la mayor cantidad de información posible. Para esto usamos una plataforma que encontramos que realmente es muy cómoda, que se llama Fieldwire, que lo que nos permite es subir los planos en justamente una plataforma que se puede abrir desde cualquier tablet, computadora, celular, lo que sea, y que nos permite ir pegando la documentación una encima de otra para después tener trazabilidad de cómo fueron los cambios. Entonces, cada vez que subís un plano, te genera una foto de cómo estaba el proyecto en ese momento. Cuando subís la versión posterior, te queda la foto anterior, incluso se pueden hacer comparativas con el mismo programa que te va marcando cuando no coinciden en algún color. La foto que sigue creo que estaba. Exacto, ahí está. Esto, por ejemplo, es comparación de dos planos respecto de cómo habían sido los cambios. De un momento del proyecto a otro momento del proyecto, que creo que ya estaba en obra incluso. Sí, por ahí esta aplicación que empezamos a usar lo que nos permite es un poco salir de esto de tener el plano en papel impreso, empezar a tenerlo digital y tenerlo digital en una herramienta que está como diseñada específicamente para eso y poder, o sea, chequear los planos con mucha más facilidad y como tal cual les contábamos, muchas veces arrancamos las obras, bueno, muchas veces, todas las veces arrancamos la obra y en realidad el proyecto en sí no está 100% terminado, se van emitiendo nuevas versiones de toda la documentación que vamos teniendo y necesitamos como tener esas nuevas versiones disponibles y a veces ir y venir entre una y otra y notar las diferencias, o sea, fácilmente, porque yo le doy el nuevo plano, no sale Electricity, y me dice, bueno, pero ¿qué agregaste? Y es como que este tipo de programa lo que nos permite decirle, bueno, mira, lo agregado es lo rojo, o sea, lo azul era lo viejo y lo nuevo es lo rojo, y como mucho más fácilmente como distinguir a simple vista qué es lo que tiene que prestar la atención, o sea, de lo que venía haciendo que sigue tal cual estaba y qué cosas cambiaron y hay que como, ok, reprogramar ahora. Vale. Bueno, y la otra virtud que tiene como este programa que nosotros usamos, que en realidad es uno de muchos que hay, lo que tiene también es que permite agilizar todo el proceso de comunicación a veces entre el que está usando el plano y el que lo hizo. O sea, lo que se llama normalmente los requests of information. A veces a los planos o a la documentación o lo que sea, le falta información, porque bueno, puede pasar. Y entonces lo que nos permite en este tipo de programas es como dejar ese globito verde que se ve ahí, que es como un comentario, es como un chat. Yo dejo eso ahí, ese globito, y cuando lo abro tengo como un chat donde, por ejemplo, le puedo decir, Tincho, escúchame, no, acá falta la cota de, no sé, de la posición del inodoro. ¿Me la podés agregar porque no veo? O escuchá, Tincho, al final el porcelanato llegó y tiene una pequeña diferencia con la medida del plano, ¿cómo lo acomodamos? Y dejar como todas esas peticiones de información sobre el plano, porque antes lo que nos pasaba era como que yo lo llamaba por teléfono y era, Tincho, me falta la cota tal, para que me abro el plano, a ver dónde está, qué parte, qué sé yo, y que era como medio difícil todo de hacerte entender. Entonces ahora es como uno deja la consulta directamente ahí escrita arriba del plano, que está bien, uno tiene que abrirse, los dos tenemos que estar usando la app, pero por lo menos es mucho más entendible de qué te estoy hablando, cuál es el punto que me está faltando, y de paso me queda también como una trazabilidad de esa conversación, porque después por ahí lo que pasaba era que, no sé, Pincho me decía, tenés que ponerlo a 3,5, ok, yo iba y lo ponía a 4,5, porque entre que hablamos, lo realmente se hizo, por ahí me olvidé o lo que sea, o me confundí o me acordaba mal, entonces dejar un poco de esta trazabilidad de todas estas dudas y consultas que normalmente surgen en la obra, y que si bien uno intenta ir paliándolas lo máximo posible, pasan. También estas tareas tienen distintos estados, pueden estar, le podemos poner prioridad, podemos decir que está terminada, está comprobada. Vamos a avanzar un poquito más rápido para por ahí no hacerlo tan larga. Y también le queríamos hablar un poco de esto que decíamos, bueno, cuando se profesionalizó la empresa, lo que hicimos fue llevar todas las decisiones a la oficina, y después lo que terminamos entendiendo es que está bueno que las decisiones se hagan en obra, desde el modelo, pero está bueno que las decisiones se hagan en obra en el sentido de que está bueno que se genere un grupo de trabajo y que los arquitectos, los ingenieros, los que definen el proyecto, estén dentro de ese grupo de trabajo como parte fundamental. Entonces,
hoy en día toda nuestra oficina técnica que está asociada a trabajos de obra están directamente en los obradores, y es ahí donde la comunicación entre los jefes de obra, la oficina técnica y los subcontratos resulta mucho más fluida, e incluso ya hoy en día los roles están mucho más diluidos. Entonces, por ahí, tareas que eran originalmente de un jefe de obra, empezamos a entender que funciona mucho mejor cuando lo hace la persona que generó el plano, por ejemplo, ir a controlar calidades, o tareas que eran originalmente de un sector de compras, pueden O hacerla responder mano a mano. consultas. La Claro. realidad es que en esto que contábamos de consolidar el equipo de trabajo, de que todos los actores se conozcan, de que haya como una responsabilidad común, y esto del hablar por teléfono, de dónde está el coso, que no lo encuentro, todas esas aplicaciones, la manera más fácil de como socavar, o sea, de socavar todas estas cuestiones y resolverla era, ok, estar todos juntos en el mismo lugar. O sea, si todos estamos trabajando para este proyecto, todos estamos ahí presentes de alguna manera, quizás literalmente estamos todos ahí, digo, y se van acortando un montón de comunicaciones, que si bien algunas sí seguimos, o sea, usamos Firewire y todo el circo, otras directamente es ahí en vivo, y directamente, qué sé yo, el durlero, en vez de ir a preguntarle a Tincho, va y me viene y me pregunta directamente a mí, porque sabe que yo soy la que hago los planos y que no es Tincho, y que a él por ahí sí tiene que ir a pedirle que le compre materiales si no llegaron, o reclamarle esas cuestiones, pero si son más cuestiones vinculadas a dónde pongo las cosas, o si iba o no iba una buña, o otras cuestiones, directamente ya sabe que va y las charla directamente con el proyectista y se terminó, y como que esto de lo lean, de limpiar el proceso, agilizarlo y demás cuestiones, se lleva a cosas que no son solamente el modelo, sino que son hasta las comunicaciones y otras cuestiones del día a día. Y Acá, teléfonos descompuestos. sí, esta es la fotito que te decía que estaba más adelante, donde se ven los paneles. En este caso, esta obra, en vez de usarse, normalmente se tienen 4, cada uno es una semana. En esta obra puntualmente usábamos 6, un mes y medio, porque nada, teníamos que ser un poquito más... Previsores. sí, o sea, un poco más encima de la planificación. Era un poco más complejo el tema, entonces lo habíamos ampliado un poquito a esa lupa. Y los paneles que se ven más a la izquierda son donde cuando íbamos chequeando van corriendo las tareas, a las que quedaron cumplidas, a las que no, desde donde después se extrae la info esta para los informes. Por ahí, para el que le interese este tipo de metodología, ahora justo estaba, creo que van a dar una charla Nico con Diego respecto a la obra de Monte Carlo, de cómo hacen las planes, porque arranca un workshop que damos desde la empresa, así que bueno, en ese sentido después cualquier cosa se comunican, más allá de lo que es el archivo que les pasó Santiago, que creo que lo habíamos... Bueno, no es nuestro. Ese no es nuestro, es el otro. El Levin. Pero bueno, más allá del archivo que les pasó Santiago, nosotros tenemos un workshop de implementación, así que vamos a dejar de profundizar en esto, porque si no se nos va a ir la charla. El que quiera puede acercarse a eso. En Edilicia damos cursos de distintas cuestiones, cualquier cosa pueden escribir a nuestra área de educación para más información. Y bueno, y esta otra foto, en realidad un poco de este big room, o de encontrarnos todos en obra, no es solamente para lo que es planificar y demás cuestiones, sino de que nosotros creemos que también está bueno compartir victorias con el equipo, y esta es, por ejemplo, una foto de cuando entregamos una etapa de una de estas clínicas, donde, bueno, más allá de gracias a todos los que nos apoyan todo el tiempo, creemos que también es importante reunirnos para festejar los logros un poco entre todos, y que estos big rooms no sean solamente el momento de trabajar y acomodar cosas, sino también de reforzar el equipo desde otro lado. Así que nada, dejamos esta fotito del festejo porque creemos que el grupo humano se construye un poco de todos lados, y es el principal factor en optimizar realmente todas estas cuestiones, de que BIM valga la pena, de que el link te ayuda a optimizar y demás cuestiones. Bueno, respecto de la implementación en concreto. La vez pasada estábamos en un conversatorio que hicimos con la FADU, y surgía la pregunta de, ¿conviene realmente utilizar BIM para proyectos chicos? ¿Conviene realmente utilizar BIM para proyectos grandes? ¿O en realidad para proyectos complejos? Y la realidad es que un poco lo que proponemos desde Iricia es, sí, conviene, si ya estás habituado a usar BIM. Entonces la pregunta no es realmente, ¿conviene usar BIM? Porque a nosotros siempre nos pareció muy ridícula la pregunta, porque es como que le preguntás a alguien que lo está usando y te dice, sí, más vale, obvio, es como, ¿conviene en auto? Y sí, siempre te va a convenir moverte con un medio de transporte que sea motorizado versus ir caminando, si hablar respecto de tiempos. Esto es lo mismo. El tema es,
Sí, pero por ahí está la pregunta de si conviene en todas las escalas o en algunas por ahí no es necesario. Y la realidad es que conviene en todas las escalas porque es una forma de trabajo que uno Exacto, cambia. O sea, no es que la forma de trabajo de una manera para un proyecto grande y para otro un proyecto chiquita. Trabajo de igual manera en ambos, nada más que las implicancias y las complicaciones van a tener mayor o menor medida según el proyecto de turno que esté tomando. Claro, entonces el análisis, pensamos nosotros, no tiene tanto que ver con si conviene hacerlo en una plataforma o no, sino si mi negocio se va a bancar la curva de implementación y todos los gastos y improductividad que tiene asociado. Y ahí es cuando hay que ver un poco el entorno, la situación particular de cada uno, el tipo de proyectos y la proyección. Entonces, ese análisis lo vamos a dejar para otra etapa, pero sí le queríamos contar un poco en qué consiste esta curva de implementación BIM. Nosotros hace más de 10 años, creo que casi... Más 15, de 10 seguro, porque sí, yo entré hace 10. sí. O sea, ya no estábamos en la movida de... Yo sí, debe ser 12 años que arrancamos con la implementación de BIM. Hoy en día, bueno, este mapa es de 2016, pero Si no BIM encontramos se uno de nota- cuando arrancamos. Sí, pero BIM viene pujando a nivel mundial, es la metodología de trabajo que se viene, y hoy en día Sí. hay muchos países en los cuales se pide para obra pública, incluso se ha generado todo un mercado de tercerización de modelos BIM en Nueva Zelanda, en Australia, en Europa, en Estados Unidos y demás, en los cuales hay estudios dedicados específicamente al diseño y estudios dedicados específicamente al desarrollo de modelos BIM para poder licitar. Igual que se viene, perdón. Sí. Vino hace un montón. Sí. Por ahí es como que en lo que es la adopción a nivel mundial, en algunos lugares está ya más adoptado, en otros todavía está en transición, pero yo creo que en realidad a la larga, en algún momento todos lo vamos a terminar usando, más tarde o más temprano. Pero bueno, es como cuando se empezó a usar AutoCAD, qué sé yo. Sí, Había muchos lugares donde se dibujaba a mano y en algún momento te llega el momento de dar el salto, por decirlo de alguna manera. Nosotros cuando decidimos dar acá en Argentina, por ahí lo que se ve en esto es como que la implementación fue un poco más fuerte en otros lugares, en Argentina por ahí todavía era un poco más incipiente, como les contamos al principio cuando arrancamos estábamos medio como solos en ese proceso. Hoy en día hay mucha más gente que ya lo tiene adoptado, entonces eso ha ido cambiando, pero sí lo que por ahí nos parecía importante ver es como que, qué sé yo, en algún momento el cambio va a suceder, creo que es inevitable ya a esta altura, va más o menos rápido la transformación, no solo en nuestra industria, en un montón de otras. Y lo que sí queríamos como por ahí transmitirles es que el proceso, o sea, a mí lo que no me gusta es ese tema de, sí, vos lo implementás y todo es maravilloso. No es maravilloso el día uno, o sea, hay un pequeño proceso de trabajo. El problema es entender cómo es esa curva de aprendizaje y entender de que si bien yo capaz que lo empiece a usar y en el primer momento es como que sí, veo un montón de cosas de beneficios rápidos, después va a haber un momento en que me voy a dar cuenta que mi productividad respecto de la inicial bajó. Y eso es normal en un proceso de implementación, sea de BIM o sea de lo que sea que intenten usar. O sea, cada vez que uno transforma sus formas de trabajo, implica un momento de aprendizaje y en ese momento de aprendizaje hay como una especie de voy 2 pasos para atrás para después dar 4 para adelante. Entonces lo importante es como entender que eso es normal, que va a llevar un pequeño tiempo. Obviamente la búsqueda de intentar que eso sea lo más rápido posible, porque nadie quiere perder productividad, o sea, todos trabajamos en empresas que tienen que generar cierto rendimiento, cumplir con objetivos y otras cuestiones, pero bueno, sí es como una inversión a hacer en un primer momento para pasar de poder producir 2 a producir 5, entonces entender de que si bien en algún momento voy a ir un poquito para atrás, en otro momento voy a dar el doble de lo que estoy pudiendo hacer hoy en día, y entender de que eso es normal, que va a pasar y que intenten no desesperarse con ese momento y entender de que se puede salir de ese pequeño pozo y que los beneficios son mayores. O sea, ¿son inmediatos? No, no les quiero mentir. Llevan un pequeño tiempo, pero es posible. O sea, nosotros realmente cuando arrancamos a hoy, no sé, creo que si nosotros les mostramos nuestro modelo de ese entonces eran como una desgracia. Tipo. Pero bueno, hoy en día hemos logrado hacer todo esto que les contábamos antes y más. Es posible. ¿Lleva un trabajo? Sí. O sea, no es algo que se haga de un día para el otro, pero creo que realmente vale la pena. Hoy, si querés ir pasando. Sí, creo. Ah, ¿yo puedo pasar? Sí. Pensé que no podía. Bueno, esto, o sea, la implementación no es así lineal,
sino que es una cuestión más así, curva, que uno va pasando por este momento de, ok, estoy re contenta, voy a hacer BIM, me doy cuenta de que la puta madre no era tan fácil, la estoy pasando un poco mal, estoy volviendo a tener, o sea, ok, me doy cuenta de que voy a llegar a algún lado, volví al estado donde, o sea, por lo menos estoy logrando ahora lo mismo que lograba antes, hasta que después ya paso a un estadio que es superador de mi estadio inicial. Es posible, es una cuestión más así, estén como preparados, mentalícense para esto. Lleva un tiempito, pero es viable y creo que hoy hemos obtenido muchos beneficios. Nosotros hoy creemos que estamos, o sea, medianamente por ahí, que hemos pasado ese momento en el que lograba lo mismo que antes, lo hemos superado. Y bueno, creo que acá Tim les va a contar un breve resumen de algunos estudios internos que hemos hecho de los beneficios que hemos visto de haber pasado por todo este proceso. Bueno, después de ya varios años implementando la metodología, hace un tiempo empezamos a preguntarnos, ¿y entonces cómo ¿Nos rindió todo sabemos esto? que valió la pena? Así que bueno, lo que hicimos fue tomar algunas mediciones en base a carga de datos a raíz perdón, a cargo de los equipos. Y bueno, como primera medida, lo que sí, esto cuando hicimos el informe que hace ya unos 2 años, todavía teníamos algunos proyectos activos en los cuales no estábamos implementando la metodología. Hoy en día ya, después de una resistencia inicial de los jefes de obra a invertir en el desarrollo de los modelos BIM, hoy en día nos piden por favor que siempre que hagamos las planificaciones de trabajo, tengamos en cuenta que tenemos que contar con ese desarrollo BIM porque la cantidad de incoherencias con las que nos encontramos cuando no logramos desarrollar el modelo es tremenda y cambia completamente el día a día del que está llevando adelante la obra, que es el jefe de obra en definitiva. Así que hoy en día, en ese momento estábamos en un 85 y 15% de implementación, o sea, 85% con BIM aplicado y 15% no, y hoy en día ya estamos al 100%. Dentro de, Edilicia es una empresa que viene creciendo y que como filosofía de trabajo está siempre buscando mejorar, por lo tanto, no todos nuestros beneficios, los beneficios que vamos acumulando año a año, se deben a la implementación de BIM, pero sí vemos que tiene un porcentaje muy grande dentro de todas las mejoras que vamos haciendo. O sea, venimos mejorando la planificación como hablábamos antes, venimos mejorando nuestro sistema de costos, venimos mejorando de compras, nuestro sistema de costos, nuestras comparaciones, nuestras metodologías de comparación, qué sé yo, y en todo eso el 27% de los beneficios o sea, de las mejoras que logramos a nivel empresa están relacionadas a la implementación de BIM. En ese sentido, las comunicaciones y el monto del costo de las obras representan casi un 70%, con lo cual vemos que es súper incidente en lo que es el negocio, el modelo de negocio de la empresa. Particularmente en lo que tiene que ver con el análisis de lo que es, o sea, diferenciándolo entre lo que es el BIM, el desarrollo BIM de la estructura, el desarrollo BIM de la arquitectura, el desarrollo BIM de las instalaciones, que es esto que decíamos MEP, Mechanical Electrical Plumbing, el 55% tiene que ver con acomodar las instalaciones para no tener cortes en nuestros flujos de trabajo a posteriori y para poder planificar confiablemente. Entonces, el 55% de los beneficios que vimos están asociados a poner el ojo en el desarrollo de las instalaciones en el modelo y la toma de decisiones de estrategia de instalaciones antes de llegar a la obra. Después tenemos, como ven ahí, el 31% tiene que ver con cuestiones de arquitectura y el 12% tiene que ver con cuestiones de optimización estructural. En ese sentido, también las comunicaciones y el presupuesto de obra, esto se replica un poco a lo que hablábamos recién, pero son los puntos en donde mayor optimización tenemos. La cantidad de comunicaciones y de consultas que recibimos y la celeridad con la que se resuelven beneficia muchísimo el proceso de la construcción y nos trae estos beneficios que vemos ahí. Y la cantidad de costo de obra que se puede optimizar es mucho mayor gracias a lo que es el desarrollo BIM. No sé si sí, no, iba a decir que en realidad esas barritas son las mismas que estaban antes, nada más que desglosadas de a ver en cuáles de todos los rubros intervinientes en un proyecto son donde más se han visto los beneficios. Que una de las más importantes, que por eso también creemos que es una de las
caballitos de batalla del BIM, en todo esto de su propia venta, digamos, es todo el tema de este MEP que charlábamos antes, todo el tema de las instalaciones, de poder chequear realmente el espacio que ocupan, cómo interfieren una con otra, cómo interfieren ellas con otros elementos, son por ahí los rubros en los que había históricamente más problemas y cambios en obra, entonces como que a su vez lo que fuimos viendo es que, ok, las mejoras son en comunicaciones, especialmente asociadas a toda la parte de instalaciones y ese tipo de cuestiones, las mejoras son en ahorros en obra, en que justamente en todo lo que es instalaciones y demás, aunque también en un porcentaje considerable en el resto de los rubros de incidentes, o sea, qué sé yo, turlo, pintura, terminaciones en general y otras cuestiones. Puntualmente en lo que tiene que ver con la escala, tenemos proyectos de mediana, de pequeña, de mediana y de gran escala. Ahí está bastante repartido, como podemos ver en algunos puntos, digamos, tenemos mayor beneficios en lo que tiene que ver con diseño y gestión de cambios, en otros puntos en lo que tiene que ver con optimización de costos, en otros puntos en lo que tiene que ver con comunicaciones. Sí, esto de que hablábamos, che, pero ¿y me sirve en un proyecto chiquito o en realidad solo me sirve usar BIM en los grandes? Te sirven todos. Por ahí las mejoras que vos ves son más en un punto que en otro, dependiendo de la escala del proyecto que estamos viendo, qué sé yo, por ejemplo, en el tema del diseño, por ahí en proyectos de escala pequeña, el cliente está mucho más involucrado en el diseño, entonces los beneficios que uno más va a ver son en ese tipo de cosas, más que por ejemplo en costos, o sea, en cambio en un proyecto grande, quizás no hay tanta presencia del cliente en el tema del diseño, o tanto ahorro en esas cuestiones, aunque 33% tampoco me parece algo como para olvidar, pero sí hay muchísimo más ahorro en lo que es la parte constructiva, o sea, en la ejecución en sí, en esto de al no tener que rehacer trabajo, al poder evitar interferencias y pérdidas, parates en el proceso constructivo, hay mucho más ahorro en la planificación y los costos de la obra que, por ejemplo, en la parte de diseño, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y respecto de lo que hablábamos antes, de cuáles son o sea, que les decíamos que para los proyectos de salud vemos como mucha incidencia en estas cosas, acá tenemos como realmente cómo dan los datos. En ese sentido, lo que estamos viendo es que la cantidad de colaboración aumenta en base a que manejamos menor cantidad de subcontratos, por eso aparece residencial por allá arriba, porque tenemos menor cantidad de complejidad, menor cantidad de actores, y vemos que ahí la parte, el rubro de salud se ubica en un 25,6% de cada 10.000 metros cuadrados. Así que este reporte también está subido en nuestra web, por si lo quieren analizar con un poquito más de precisión y un poquito más de tiempo y leerlo tranquilos. Es un poco lo que nos pasó a nosotros, habiendo llegado ya a un grado de implementación que nos da confiabilidad en la toma de decisiones. Y por último, le dejamos algunos tips que ya los habíamos mencionado en otra de las charlas que hemos dado en los ciclos anteriores, pero que creemos que vale la pena. Son algunos tips para que tengan en cuenta a la hora de elegir por qué proyecto arrancar, para intentar como no morir en el intento y que su paso por esta curva de aprendizaje sea como lo más ameno posible. Como resumen, nosotros lo que les recomendamos es que para arrancar tomen algún proyecto que sea de un rubro, tipología que manejen, a ver si se dedican a hacer edificios de vivienda, no arranquen haciendo por primera vez una planta industrial, sino de que intenten hacer algo de que ustedes ya manejen y conozcan a nivel rubro y tipología. Después, además de esto, que sea una escala que les permita revisar variables, o sea, por ahí si tienen proyectos de 100 metros, de 200 y de 32.000 millones de metros, y no elijan el de 32.000 millones de metros de entrada, porque les va a ser como difícil poder revisar si están modelando bien, si los cómputos que me está dando son confiables o no, entonces es como algo de que tenga una escala medianamente manejable en el sentido de poder chequear esta data que me tira BIM, o sea, toda esta info que sale como automática, en un primer momento tenés una cierta desconfianza y querés como rechequearla manualmente, entonces que sea en algún proyecto que medianamente pueda uno hacer ese proceso con una cierta agilidad y no estar 4 años después computando a mano de nuevo. Esto, porque sí, como lo que se va definiendo en BIM son reglas de filtrado y reglas de parametrización de cada una de las cosas, a veces
cambiamos una regla y tiene implicancias no deseadas. Entonces, esto es lo que decíamos antes de los cómputos vistos tridimensionalmente para poder hacer esa revisión de, ok, realmente el número que me está tirando es de lo que quiero computar, o sea, lo que está pintado en rojo es lo que viene a este cómputo, y poder verlo gráficamente. Ese tipo de decisiones tomadas cuando, qué sé yo, no sé, en un edificio en altura, de golpe tenemos una familia de puerta que tenía 210 y decimos, no, pará, las puertas estándar son de 205, bajamos, eso nos implica que todas las puertas de nuestro edificio van a cambiar a 205. Entonces, tenemos que poder revisar fácilmente qué implican esos cambios. Sí, ojo, con esto no estoy queriendo decir de que uno no pueda hacerlo en todas las escalas o en todas las tipologías. Sí, la idea es después aplicarlo en todo, pero en un primer momento que uno todavía se está amigando con la tecnología y con las nuevas formas de usar los programas y demás cuestiones, está bueno hacerlo en algo que uno medianamente le resulte manejable, por decirlo de alguna manera, hasta que entienda de, ok, yo para generar el cómputo aprieto acá y acá, uy, algo apreté mal, ¿dónde fue? Que es mucho más fácil entender la lógica de cómo genero esos cómputos en algo medianamente chiquito, y después replicarlo en un proyecto de gran escala y no detectar los errores que por primera vez hay. El otro consejo que le dejamos es, si bien la idea es que la escala no sea, o sea, la más, o sea, algo como gigante o enorme, sí les recomendamos que tampoco sea algo completamente simple, porque no va a presentar ningún desafío, entonces van a decir, ay, qué bueno, Revit, al final hice de taquito esto, pero porque era, no sé, una mesa lo que estaba haciendo. Ahora, cuando yo quiera hacer tipo todo el edificio, me voy a dar cuenta que no era tan fácil, entonces tampoco tener esta falsa sensación de que qué fácil y rápido era todo, porque en realidad si yo tomo un proyecto como muy acotado en su complejidad, lo que me va a pasar es que sí, lo voy a resolver, pero después cuando pase a otra escala o a otra cuestión, lo que me va a pasar es que me voy a encontrar nuevos desafíos, y la idea es que tampoco sean, que o sea, como esa progresión que voy teniendo, los desafíos que voy adoptando, tampoco sea de 0 a 1000. Entonces, como ir pasando de a poquito, cada vez en un proyecto un poquito más desafiante. Bueno, y esto sí, es importante que sea real, que incluya BIM en tu día a día, es que sea un proyecto que realmente estés llevando adelante, que no arranque con, voy a hacer este proyecto hipotético de una casa. No, porque como ese proyecto hipotético después vos en la vida real no lo estás llevando adelante, realmente no hay nadie que te corra para terminarlo, no hay nadie que te esté preguntando sobre los planos que generaste y demás cuestiones, o lo vas a terminar abandonando y no lo vas a hacer nunca, o en realidad también te van a quedar sin resolver un montón de cuestiones que después sí te van a surgir en un proyecto que vos realmente después estés llevando adelante. Creo que ese era el último tip. Sí. Nada, nosotros en su momento, como les contábamos, somos una empresa constructora, por ahí no estamos especializados en una tipología ni nada, así que en su momento cuando tuvimos que arrancar, arrancamos medio que por estos 3 proyectitos en paralelo. Uno era... El de la izquierda es una torre de vivienda, el del medio era un quincho de una vivienda unifamiliar, y el de la derecha son unos galpones industriales en el mercado de concentración de acá de Fisherton. Fuimos, como para empezar a trabajar en la empresa, decidimos hacerlo en estos 3 proyectos al mismo tiempo, porque eran de envergadura distinta, tipologías distintas, y bueno, la idea fue como ir probando un poco en todos cómo se nos iba dando este tema. Fue estresante. Estresante sobre todo. Bueno, fue un tema, pero creo que nos fue sirviendo por este tema. Nosotros no tenemos algo que repitamos constantemente, hoy en día tenemos proyectos muy variados, entonces en realidad lo que necesitamos era empezar a ver cómo se da un poco en todas esas tipologías, pero bueno, si ustedes tienen una tipología un poco más repetitiva, va a ser un poco más ágil el tema. Y si bien en su momento luchamos un poco con todo esto, hoy en día, nada, acá les dejamos una serie de imágenes de Torre Boreal, como para no ser tan densos con esto. Hoy en día hemos logrado sacar render, instalaciones, o sea, hemos realmente podido abarcar todas las instancias y todos estos beneficios BIM que hemos visto en cada uno de estos proyectos. Sea desde el modelado de la arquitectura hasta las instalaciones, los planos, la comunicación con obra, los render y demás cuestiones en cada uno de ellos. Así que bueno, nada, es posible, hay que ponerse nomás. Gracias a todos. Gracias a todos. Perfecto, chicos, muchas gracias por la charla. Vamos rápido a preguntas y respuestas, pero muy rápido porque estamos pasados del tiempo, estamos todos un poquito cansados. Ay, perdón, pero no, yo podía cortarlos antes y la verdad que decidí que siguieran porque estaba muy interesante en serio, pero bueno.
cumplo en hacer algunas preguntas que hicieron en el chat. Sí, yo fui viendo que algunas mientras aparecían, seguimos. pero no, o sea, no llego a responder y seguir el hilo de la charla, perdonen. No hay problema. Nos preguntaron un poquito de soft. Ustedes mostraron una simulación de flujo de personas. Si quieren compartirnos con qué soft lo realizaron. Ah, con Mass Motion. era. Más motion creo que se llamaba así. No es un Mass plugin, Motion. sino que es un programa aparte, pero que podés como absorber el modelado de Revit o ArchiCAD o el programa que sea que uses. Ese Ok. lo hicimos con Mass Motion, sí. Sí, más motion. Me imagino que también setearon algún tipo de configuración o estudio relacionado al flujo que podía permitir en el aeropuerto la pandemia, ¿verdad? Sí, a ver, la realidad es que hubo el de todo. aeropuerto nos pasó la data, la seteamos en el programa y sacamos ahí lo que somos es, digamos, nos encargamos de cargar la data en el... Tal cual, Mass casillero Motion lo que va, hace digamos. es, tipo, toma la maquetita BIM y por otro lado esta info que vos le pones de entran 300 personas por minuto, las convierte en los tipitos que realmente van caminando y a la Sí. velocidad que se tiene que mover, pero como Variabilidades, que demás. toma esa info y la convierte en algo como visiblemente entendible, onda, o... sí, eso, Sí, gráficamente gráfico. entendible. Ok. Después, ¿qué soft usan para class checking? Preguntaban si era Navis o qué. Navis. Navis, más que nada Navisworks. Ok. Para class checking y también para lo que es programación de obra. O sea, Navis más allá de class checking, por ahí se puede utilizar también, si lo vinculás al master plan y esas cuestiones, para simular el proceso de ejecución y poder detectar más allá de interferencias entre instalaciones y esas cuestiones, interferencias en la logística de la obra, que está bueno también para eso. Bien. Una persona nos preguntaba también en qué lot modelaban las estructuras, si 300 o 400. Sí, lo U vi otro que también. se lo pongan ustedes. Depende mucho del Depende. momento de proyecto y de las necesidades. La realidad es que cuando arrancamos, obviamente, ante proyecto de arquitectura, la estructura está, con suerte, en un lot 100. Cuando llegamos Es un a homogéneo. claro, al momento de ejecución tenemos que estar en un lot 300, 400, dependiendo de la presión que tengamos y de la complejidad. Y bueno, sí, lo vamos haciendo a medida de cada uno de los proyectos a necesidad. Digamos. Sí, Además, o sea, hoy en día igual con todo esto de que estamos trabajando mucho con Senja, en realidad nosotros por ahí hacemos en nuestro modelo un lot, no sé, 200, o sea, más como de la geometría en sí, y los chicos de Senja sí en su modelo linkeado de la estructura sí desarrollan la armadura, tipo, Sí, todo. ay, cable, me sale, no es cable. Armadura, detalle, Sí, los pero hierros. el hierro por hierro, los tornillos, las tuercas, pero eso se hace como en el modelo complementario de ellos y no directamente en el que nosotros usamos para todo. Y Perfecto. también, como decía, hay estructuras que, digamos, en las cuales es pertinente hacer ese desarrollo, y hay estructuras que no tiene tanto sentido llegar a tanto nivel de detalle, y por ahí se usan algunas cosas más tradicionales. Va dependiendo del caso. Sí, tal cual. Bien. Después, también retomando un poquito la automatización a la hora del cómputo y un poco de la programación de obra, preguntan en su experiencia qué tanto porcentaje de error se tiene, bueno, obviamente en cómputos y en programación de obra. Hemos ido ganando bastante confiabilidad. La realidad es que cuando arrancamos al principio capaz que era como que, no sé, sacamos un 50% confiable, un 50% no, pero hoy en día yo creo que estamos cerca, no te quiero decir el 100 porque me parece como too much, pero tenemos un alto grado de confiabilidad. Nos han pasado dos cosas. Una, que la manera tradicional de computar a veces como que la tenés que cambiar, porque a veces haces lleno por vacío, que cuando trabajás en BIM no hay lleno por vacío, No. entonces tenés que ir a cosas más precisas, y entonces también tenés que conseguir proveedores que te acompañen en esa conversión, subcontratos que te acompañen en esa conversión. Y la otra que nos ha pasado es que muchas veces, qué sé yo, no sé, por decir algo, algunas veces usábamos algún proveedor de hormigón que te estaba mandando el camión con menos metros y nos dábamos cuenta porque teníamos un desfasaje muy grande de decir, che, me tenía que alcanzar con 2 camiones y al final no, y es como que bueno, pero pará, a ver, pedir el pesaje y entonces teníamos menos metros y Sí, pero tenemos un yo creo montón que ahí de... debemos tener un 80-90% Sí, de sí, sí, confiabilidad en los fácil, cómputos fácil. O sea, Por eso, realmente son confiables. Una vez que Si vamos está bien ajustando todas esas modelado. cosas, del cómputo es como les decíamos antes, a vos venir
computando, acostumbrado a ser lleno por vacío, y de golpe tenés que cambiar eso, y en tu certificación a los subcontratos también lo tenés que cambiar. Entonces decís, pará, no me coincide el cómputo. Y no, porque el flaco lo está haciendo lleno vacío y vos lo estás haciendo exacto, digamos. Incluso también hay un tema de mochetas, eso no sé cómo quedó en las últimas actualizaciones, pero en una época no te computaba, algunos programas no te computaban mochetas, mocheteado y demás. Es complejo llegar a esa confiabilidad, pero hoy tenemos una confiabilidad alta, estamos muy confiados. Tan complejo no, o sea, a ver, nosotros hará 10 años que lo usamos, yo creo que hace fácil más de 5, o sea, más de la mitad de ese tiempo que podemos como tener información confiable. Sí. O sea, Imagino que hay que no estar fue atento tan también. largo el proceso en empezar a confiar en esos números. Ok, No, bueno, bueno, con eso creo que Julián, que justo acaba de hacer una última pregunta en el chat, nada, queda contestada, había preguntado si hay algún estándar o algo para computar, bueno, lo que hablamos de no hacer el lleno por vacío y demás. Después, bueno, recién vos dijiste que de los 10 que aproximadamente llevan trabajando con esta metodología, hace 5 quizás que ya pueden confiar y demás. Hay una pregunta... 5 que te digo que estoy 100% confiada. Antes igual no era que estaba 0% confiada, sino No. que fue como creciendo esa confiabilidad que vamos teniendo en la información. Yo creo que hace más de la mitad de ese tiempo que te puedo decir que confío 100% en lo que estamos haciendo. Antes quizá todavía habrá algo como transitorio, bueno, nada, no me mato, capaz que un par de años más. Estaba pensando en, ya cuando estábamos yo entré en el 2012 y para el 2016 por ahí, que ya que estábamos ya en la primera clínica y todo eso, para mí ya sacamos info posta, o sea, Desde 2016. 100% posta. Más que nada porque acá hay una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo le llevó a la empresa luego de tomar la decisión y adoptar la metodología llegar a este nivel de resultados? Vamos con esa respuesta. Sí, o sea, a ver, empezás a ver mejoras en menos de un año, sinceramente, ¿eh? O sea, como que pero si el yo quiero nivel decir que tienen cuándo hoy. yo hacer el todo, qué sé yo, depende de la escala de la empresa, depende de la cantidad y variabilidad de tipologías que laburen, es lo que les decía, nosotros por ahí hacemos obras muy distintas. Todas distintas, es como re denso eso. La empresa a su vez estaba como transicionando como empresa sí en otras cuestiones, que por ahí si vos, o sea, ya tenés un crecimiento en otras cuestiones de más estable, quizás mucho antes le ves el beneficio. La verdad es que hoy, hace aproximadamente 2 años, formalizamos lo que es una comisión de estándares dentro de la empresa que está desarrollando estándares internos. Entonces vamos a decir, ¿cuánto tardaron en llegar hoy? Lo que tardamos en llegar a hoy, porque en realidad vamos a estar mejorando todo el tiempo, digamos. Okay. Pero a llegar a algo confiable realmente en 4 años, y sobre todo si te concentras en una tipología y vas viendo variabilidades respecto a una sola tipología, podés en menos. Pero para mí en menos, por eso, en eso, en un par de años es un 100% de todo, o sea, que hago esto, con todo súper confiable, pero si no, para mí en menos de un año empezás a ver los para beneficios. computar y generar planos en menos de un año. Sí, en menos de un año podés tener confiabilidad, tranquilamente. Después vas incorporando todo, depende hasta dónde querés ir incorporando herramientas. ¿Qué es computar? Capaz que no va a ser computar codos de instalación de agua fría a 20 grados, que hoy en día sí podemos hacerlo cuando trabajamos para Paradini, pero para hacer un cómputo de superficies generales, como lo que puede ser un cómputo hoy de mercado normal, en un año lo liquidás. Sí, en menos. Se resuelve fácilmente. O por lo menos en un año estás seguro de que lo estás haciendo bien. Lo haces antes y en un año decís, bueno, listo, sí, creo en lo que estoy haciendo. Bien, no sé si está la persona que preguntó por el proyecto del comedor de John Deere. Ustedes habían dicho que desde la foto inicial hasta los resultados no podían pasar más de 9 meses. Preguntaban cuánto tiempo... ¿qué tiempo tardaron en armar? ¿Qué tiempo tardaron? Sí. Sí, en 2 meses nosotros pudimos generar ese gap entre desarrollo de legajo y obra para poder llegar a finalizar la obra en los 9 meses iniciales. O sea, tuvimos 7 meses de obra después. Se siguió elaborando en el legajo, pero como que en esos 2 meses se logró como una cantidad de información necesaria como para arrancar y tener un flujo continuo y terminar más como detalles sobre la marcha. Bien, acá hay algo de Lean por 2 lados. Uno, mostraron el despliegue de lo que es el Last Planner, quizás en oficina técnica, digo, con los papelitos físicos y demás, pero también se vio unos esquemas en
en Miro, ¿cómo hacen? O sea, ¿se pueden compatibilizar digamos, ambos formatos? ¿Solamente se manejan con el físico? ¿Cómo han llevado eso cuando quizás trabajan con más equipo que no está en obra? Ay, no entendí la La pregunta. verdad, o Perdón. sea, sí, hoy lo que hacemos es el análisis de flujos y el master, o sea, depende mucho del proyecto. Con la pandemia se puso todo muy mixto, entonces originalmente siempre nos gustó que los masterplanes iniciales hacerlos presencialmente, después tuvimos que mirar Miro y hoy Miro lo usamos como una herramienta en la cual podemos estar basándonos en una imagen que de última sacamos una foto, la pegamos en el Miro y vamos laburando de arriba, o podemos al revés, arrancar en el Miro, imprimirla y pegarla en la pared y después ir laburando ahí arriba. Sí creemos que la parte del Last Planner es más provechosa como se hace presencialmente, por eso también apostamos a que la oficina esté en la obra directamente, pero lo vamos ejecutando de manera mixta a necesidad. Si por ahí tenemos a veces proveedores o arquitectos que no se pueden acercar tanto a la obra, tratamos de hacerlo virtual. Si en cambio, como el John Deere, el sponsor del proyecto está ahí al lado, claro, directamente lo hacemos presencial. Sí, por ahí lo otro que después usamos es Data Studio para hacer como Sí. los análisis de los packs y todas esas cuestiones y las trasladamos ahí. Sí, para lo que es análisis de métricas, usamos Data Studio porque no encontramos un enlatado que cumpliera exactamente con la cantidad de datos que queríamos sacar y demás. Así que para eso usamos directamente Data Studio. Bien, ahí entonces queda respondida la pregunta que decía qué programa recomiendan utilizar para el seguimiento del lead. Y por último, si Fieldwire lo usa solo personal de edilicia o también involucran a terceros. No, lo usa terceros también. Lo arrancamos usando nosotros, o sea, la parte de oficina técnica y la parte de obra, pero hoy en día a veces lo tenemos compartido directamente con nuestros clientes, inclusive con contratistas. O sea, nos piden como directamente tener acceso al mismo archivo. Se genera un usuario cada uno y todos tienen acceso a un mismo proyecto y ya. Por ahí sí lo que les recomiendo es dar distintos grados de acceso. O sea, por ejemplo, los que podemos cargar o descargar cosas somos nosotros y los demás pueden ver y comentar, distintos grados de permiso, digamos. Bien. Bueno, eso era todo lo que yo tenía acá apuntado entre alguna consulta personal, alguna del chat y demás. Así que, si les parece, les vamos dando cierre. La verdad, un gran encuentro muy rico, con muchas recomendaciones y sobre todo, lo más importante para mí, de primera mano, ¿no? Eso es muy importante, poder haber tenido a los chicos acá para preguntarles, sacarnos algunas dudas. Así que, por mi parte, chicos, les doy una enorme gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos, por aguantarnos este rato y nada, por ahí encima, si tienen otras dudas, consultas, qué sé yo, pueden entrar a la web de la empresa, nos escriben o algo y vemos, seguimos charlando. Entonces siempre estamos disponibles. Y bueno, ustedes saben que nada, estamos ahí para lo que necesiten, así que ya nos veremos en otras charlas. Ahí quedó pendiente la charlita esa de bajar un poco el informe a números más concisos, a tiempos más concisos, vemos si la podemos... Sí, me tendría que poner a ver bien de eso de cuándo fue, Sí. no sé qué, ahora me entró la duda. Como Sí. creo que fue en el año fácil y después como vas ganando confiabilidad. Exacto. Una cuestión así. Así que bueno, a disposición. Y gracias por estos ciclos que creo que a la metodología en general y al uso de BIM le ayudan un montón y eso hace que nos podamos comunicar más fácilmente entre todos los que usamos BIM, que antes éramos re poquitos y ahora cada vez somos más por suerte. Sí. Bueno, gracias chicos de nuevo y cumplo con los 35 participantes que han quedado después de estas 2 horas en invitarlos al siguiente encuentro, va a ser el 30 de junio. La charla se va a llamar ¿De qué es capaz BIM Construction Cloud? Es una de las suites de Autodesk. Bueno, quizás nos van a estar realizando una demo en vivo de cómo colaborar entre diferentes equipos, cómo hacer, quizás es un trabajo parecido a Fieldwire, pero bueno, con quizás el adicional de compartir el modelo y demás programas y aplicaciones de la propia suite de Autodesk. Sí. No, nosotros fuimos comentando algunas de las cosas que somos nosotros, pero hay una variedad increíble. Sí, obvio. O sea, siéntanse libres de buscar y probar las que más les guste. Sí, totalmente. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos los que se quedaron.
si alguien quiere repasar algo de lo que se dijo hoy, lo vamos a estar pudiendo ver en la grabación a partir de mañana, también en la web que les compartí del ciclo. Así que les deseo un buen resto de jornada y nos estamos viendo en próximas charlas. Buenísimo. Nos Chao. vemos. Chao chicos, gracias. Adiós. Gracias a todos. Un momento.